350. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Nos vamos, ya viene el comandante Arturo Máximo Rubín con el equipo de fútbol a lo grande. Hasta mañana, Enrique. Chao, hasta mañana. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Petrobras, la parada que te impulsa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Chicadol Rapid y Velasca. Calidad internacional al alcance de todos. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Para estar más y mejor informado, Monumental. 1080 AM. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, todo bien, gracias a Dios. Vamos a hablar del tema de... Pero sin dedicatoria para Alfredo. Eso no se hace, eso no se hace. Le falta la voz de la experiencia. Yo creo que aprendió la lección ya. ¿Y viste cómo sos? Pues no le dedico. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Y le digo que es una enseñanza. Pero yo tenía fe. Sigo teniendo fe. Palito Ortega, ¿no? Sí, era sobre ese tratale. Que fue un error conceptual la primera y que iba a mantenerse en eso. Bueno, listo. Yo tengo fe, dice. Yo tengo fe. Yo tengo fe. ¿Vos tenés fe? Sí, señor. Pero no va a cambiar esto. No cambia. Yo tengo fe que todo cambiará. Sí, debe de cambiar porque si no, el camino ¿Cómo le puedo responder? se torna... Pasa lo siguiente, yo también tenía fe, no lo dije al aire, pero menos mal porque si no iba a quedar también en ridículo. No, eso es más fuerte que yo. Pero no digo para Alfredo, sino me hago cargo de lo que pensaba. Mi fe. Porque no puede ser que un árbitro en 4 días de diferencia cambie tan radicalmente su concepto, su forma de cobrar. Lo que determinó el lunes en cancha de Cerro, que para mí estaba bien, ¿por qué no lo determinó el sábado en cancha de Guaraní? En cancha de Libertad. En cancha de Libertad, perdón. Sí. ¿Por qué no lo determinó en cancha de Guaraní? No tiene lógica. Porque no era cancha de Libertad, decís vos. No quiero creer yo eso. No quiero creer. Bueno. Veo una cuestión de incapacidad con el tema de camiseta o de partido o lo que sea. Viene el árbitro Díaz de ya para autorizar el comienzo del partido, todo listo. Esperemos que no, sin VAR. Esperemos sin VAR, que tenga trabajo tranquilo, Díaz de ya. ¿Me escuchás? Sí, el sábado. El sábado. Sí, sábado. Sí, sábado. ¿Y ocurrió? Sí. ¿Qué ocurrió? Metió la pata. Sí, para mí. Sí, para mí sí. Metió la pata. O se equivocó en cancha de Libertad o se equivocó en cancha de Guaraní.
Pero de que se equivocó, se equivocó. Absolutamente. O se equivocó en las dos. Esa es la conclusión que queda. Es la conclusión. Por Sí. eso no hay una línea que seguir, o por lo menos de interpretar. ¿Cuál es la línea del arbitraje? Eso es lo que nos hace pensar de que no hay claridad en la búsqueda de un mismo arbitraje. O sea, una línea de qué se cobra y qué no se cobra. Sí, mientras sean distintos los árbitros. No, una persona no es igual a la otra. Claro, ahí podemos entender. Ahí se puede entender. Pero estamos hablando de la repetición del mismo. Si vos me decías a mí, él cobró de una manera, perdón por señalar, y él cobró de otra manera, son distintas personas. Pero si vos te vas a enfocar en una sola persona, él comete doble error. ¿Cómo vas a creer el de anterior y vas a creer este? ¿Te entendió? Sí, porque son las mismas jugadas. Son las mismas jugadas. Sí. Entonces él cometió un doble error. Sí. O se equivocó en la primera o se equivocó en la segunda. Estamos hablando mismo. del jugador de Guaraní. Maciel. Maciel. Y perdón que comencemos con este tema. Yo para defenderlo, entre comillas, a Díaz de Vivar se equivocan, o sea, no para defenderlo, para decir, para mí se equivocan las dos. Para mí las dos son faltas. Pero para Roja jamás. Nunca para Roja la de Maciel. Imposible quitar una roja. No, para mí la del sábado es un error grosero. No puede quitar roja por esa jugada. Frases de colección. Ahora no tengan ganas de analizar nada porque se divirtúa mucho por situaciones que ni quiero hablar porque si no son boludeces que después ni te dan bola, ni te dan bolilla, así que te dan ganas a veces cuando ponen estas cosas te dan ganas de esta mierda del fútbol, Frases de colección. Fuerte, Sí, fuerte, directo, sí, con un momento de calentura de Gustavo, pero yo creo que él va a mantenerse en lo que dijo. No lo veo arrepentido a Gustavo. Decir la verdad no siempre es fácil, y sostenerla tampoco. Y además no es agradable muchas veces, la verdad. Pero hay situaciones que preocuparían, tendrían que preocupar. Porque te faltó madurez en tu... No, yo creo en las personas, yo creo pero nadie puede... No, yo creo en su capacidad. Nadie cree o deja de creer que cometió un error podría ser, pero que fue circunstancial. En eso yo quiero creer. Sigo creyendo. Bueno. Ahora, fue un error conceptual, no sé si de parte de ellos o la mía. Dani, votó la foto y muchas felicitaciones por tu cumpleaños. Gracias, Dani. Pero el tema es el siguiente. No puede interpretar una jugada, la misma jugada, de manera diferente en una semana. Totalmente. Se equivocó, ponerle que se equivocó en lo de Cerro, en Cerro Libertad. Se equivocó en lo de Cerro, un error. Tuvo la posibilidad de corregir ese error en cancha de Guaraní. Al revés. Ponerle que en cancha de Guaraní tuvo razón, se equivocó en lo de Cerro. O sea, es incapacidad, falta de carácter. Yo ayer decía en la noche, es más fácil echarlo al chico Maciel, que está empezando, que es Entonces no hay igualdad. No hay. Que cobrar un penal a favor de Cerro, que podía ser el empate de Cerro en cancha de Libertad. Sí. Pero al no haber igualdad en el juez que determina la igualdad entre los dos equipos, eso es pero llamativo. Siempre los grandes tienen... Ahí se presta ya para la duda, es para otra cosa. Y no, ahí es la preocupación. No estoy hablando de ser deshonesto. Estoy hablando de carácter. Tiene actitud para cobrar de la misma manera. Porque la forma en que él cobra el no penal y dicen no fue penal y explica en el VAR, comparta o no su criterio. Yo no comparto, pero respetamos. Sí, respeto. Y si él hacía lo mismo el sábado y le decía... Mira, Juan, yo veo que patea el balón. Mentira, Ese es Juan Gabriel, ese es del Libertad. De la vez pasada. El de Guaraní todavía no salió. Guaraní Olimpia aún no tenía. Pero si él se mantenía en la tarjeta amarilla, iba al VAR y le decía, mira, Samaniego, nunca, Arnaldo, para mí no es falta para Roja, porque sí lo pisa, pero no hay intención. Toda la misma historia que nos contó el lunes. Pero no pasa esto nada. No te va a a una universidad, doctor Kiki Riva, el libro no te va a enseñar esto, porque es una cuestión de interpretación. Vos podés poner una pierna acá, una pierna acá, una pierna acá, y el árbitro saca la conclusión. Claro. No es que vos te vas las reglas de juego son instrucciones. Sí. Claro. Yo compro una mesa desmontable para armar en casa y armo al revés. Y mi culpa es mi falta de capacidad. Entendí mal las instrucciones.
El libro no te va a enseñar. Luis Roca también, muchas felicidades. Gracias, Luisito. Todo lo de la mesa, bien. ¿En qué nos quedamos? Que Alfredo metió la pata. Pero le va a dar una enseñanza. Le va a dar una enseñanza. Él es idealista, pero acá él tiene yo tengo vos la sos abogado. Acá, pero acá Alfredo nos acusa la parte, siempre digo la parte personal. No, para nada. Estamos hablando de la parte arbitral nomás. Sí. Eso no es lo que estamos hablando. Pero hoy día, las opiniones son bilaterales. VAR y árbitro. Sí. Ya no hay, yo decido. Si el VAR no está. No, pero el árbitro Pero el árbitro es el que tiene la última palabra. Exactamente. No, pero acá ocurre que el árbitro tuvo una y la otra no tuvo. Y también acá ocurre y que... terminó diferente. Y bueno, eso es lo llamativo. ¿Quién estaba en el VAR? ¿Era Nancy? En Olimpia no, ayer estaba Nancy. En Olimpia estaba Arnaldo de VAR y... Busco aquí un ratito y vamos a tener el dato. Porque la vez pasada ya le dio en el ojo en la lectura de Nacional Esportivo Luqueño. Así mismo. Muy bien, no sé si es señora o señorita. Por eso esperamos el audio de VAR de Guaraní Olimpia para saber qué pasó, cómo se tomó la decisión, quiénes opinaron. Sí. Porque llamativamente el árbitro, como la vez pasada se plantó en Cancha de Libertad, evidentemente no lo hizo el sábado. Y va a salir hoy, después que terminen todos los programas deportivos. Probablemente. Va a salir pero igual a las 18 vamos a analizar. Sí, pero te digo, simpaticones. Como no, pero ¿qué es lo que, ¿por qué no va a salir después un programa deportivo? A la 11 para que podamos saber y... Para mí es un toque de atención, no es un toque de atención cualquiera esto. Eso que dice, comparto lo de Ricardo, que si cobraba ese penal, no creo que ese penal que hizo Patiño no iba a decir lo mismo, dice. Sí, dije, en la transmisión, si él me escucha para criticarme, que escuche todo. Arquitecto Drago te veo. Sí, arquitecto, vos tenés la camiseta puesta, arquitecto, yo no puedo discutir con un hincha, ya te dije la vez pasada. Para vos todo lo que hace Libertad está bien, y no te puedo discutir, tampoco tengo intención de ofenderte, ni mucho menos. Si yo te digo que no fue penal que le hicieron a Tacuara en cancha de River, fue en cancha de Libertad. En Cancha de Libertad ante River. Y él va a decir que sí fue penal, entonces ¿para qué me voy a discutir con un hincha? Yo lo respeto muchísimo al arquitecto Ragoto, pero que no me quiera venir a dictar cátedra a mí. Él hace su trabajo, yo hago mi trabajo. Yo no me meto en sus planos, que él no se meta en mi comentario. Yo me podía meter también en sus planos, y le digo, está todo mal acá en la parte, tenía que poner 3 ladrillos más y pusiste... No me meto yo. Ya, realmente ya me cansa de repente. Retomando, David Ojeda está como VAR en Guaraní Olimpia. David Ojeda, con Arnaldo Samaniego como cabeza de VAR aquella oportunidad. Hablo del sábado. No se olviden de que es el juez el que imparte la justicia dentro de la cancha, no es poca cosa lo que pasa. No, es poca cosa. Pero ¿de dónde ese tema? Yo ya aprendí a no decir lo que van a imponer justicia o impartir justicia. Los 11 artistas. Yo ya no uso más eso, Los 11 artistas. ¿Qué eso es? ¿No te acuerdas? Los 11 artistas. Nuestro compañero que estaba haciendo conexión y le preguntamos ¿cómo forma para los 11 artistas dentro del campo? No, pero con cariño. No, esa es una innovación que no sé. ¿Qué imponer justicia? Esa no es. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, ello Peyupé Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Vamos a hablar de fútbol o quieren hablar otra vez del árbitro. Y no le vaya a dedicar a Alfredo. Una cosa, yo le voy a hablar con total, le voy a hablar con la voz de la experiencia, Alfredo. Vos te jugaste mucho, pero hiciste de buen gesto. Vos lo que quisiste es reivindicarlo al árbitro. Totalmente. Si entendés el mensaje tuyo, totalmente. Es reivindicar a Díaz de Vivar. Sí, señor. Así nomás. Sí. Y el arbitraje en general, porque estamos todos pendientes de una recuperación. No va a mejorar así, no va a mejorar. Debería. Y ahora la pregunta que nos planteamos es si van a ser sacados de circulación este fin de semana. Porque si es coherente el departamento de árbitros y si lo apoyó premiándolo con Olimpia Guaraní, si se equivocó en esta oportunidad debería dejarlo. No, pero a lo mejor y saqué pecho. ¿Y ahora?
Y ahora yo no puedo creer que haya cobrado roja en esa jugada. No puedo creer. Yo estaba cenando y por poco no me atraganté con la comida. Después de decir no creo nomás, no, sacó pecho anterior y sí, ahora, no creo. No puedo creer porque yo cuando veo que va al VAR digo, no, pero si la vez pasada dijo casual, que no hay movimiento adicional, que por el movimiento del golpe de pelota termina tocándolo. Yo dije, así mismo tiene que interpretarla. Y después agarra y quita la roja. Hasta ahora no puedo creer que haya expulsado. Por eso digo, si el departamento de árbitros es coherente, debería sacar de circulación por lo menos esta fecha a Díaz de Vivar y probablemente a Arnaldo Samaniego, que fue el que le sugiere la tarjeta roja. Hay que roja. ver también, hay que escuchar el VAR. No, pero el llamado se da por sugerencia de roja. Por eso, porque si ellos estaban de acuerdo en el VAR que era para amarilla, se mantenía todo igual. Okay. Ahora, ¿por qué el VAR se mete tanto? Quiero saber yo. Cuando la jugada no es clara. Y cuando el árbitro no ve. Porque el árbitro ve la jugada. Sí. Díaz de Vivar ve la jugada y a él le parece justa una tarjeta amarilla. Falta y tarjeta amarilla. Ayudado por la viveza, la viveza que dice Víctor Otálvaro. Otálvaro parecía que le rompió en dos partes y después se levantó. Eso también, hay que... Eso sí, se dejó impresionar. Es la famosa viveza. Sí, Ricardo. No está abajo, digo. ¿Hace frío? ¿Vos tenés frío? Sí, yo pensé que tenía... ¿Vos tenés frío? Así. No, yo tengo calor, ¿y vos? Un poco. ¿Y vos? Normal. Él está bajo el ducto del... Ni frío ni calor. Hoy estoy no tenés frío ni calor. Muy cómodo. Pero qué bien. Millennials no tienen frío. Y así son los millennials. Se adapta. No tiene frío ni no tiene calor. Llegó al Paraguay el smartphone con una cámara épica, videos en calidad 8K y una batería que dura todo el día. Súmate a la experiencia épica del Samsung Galaxy S21 Series. Para más información ingresa a samsung.com/py Samsung Galaxy S21 Series. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-3708. Síguenos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana hasta 50% de descuento en productos seleccionados de solares y repelentes. Válido con todos los medios de pago. Te esperamos en uno de nuestros 347 puntos en todo el país. También desde la app, la web o al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5, a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales, Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, el voto ideal para todas tus jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir y cambiamos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.la, apostala, la pasión de siempre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escríbenos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Vuelven las clases y Tupi tiene todo lo necesario para que los chicos y los jóvenes arranquen bien equipados. Hasta el miércoles vas a encontrar escritorios, sillas, notebooks, tablets, mochilas y mucho más con descuentos especiales. Te esperamos de 7:30 a 18 horas y también puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Yo tengo calor, ¿y vos? Un poco. ¿Y vos? Normal. Él está bajo el ducto del... Ni frío ni calor. Hoy estoy... No tenés frío ni calor. Muy cómodo. Pero qué bien. Millennials. No tienen frío. Y así son los millennials. Se adapta. No tiene frío ni no tiene calor. No tengo frío ni calor. Ando a tu lado caminando voy. No tengo frío ni calor. Ando en la playa a tu lado estoy. Cuando a tu lado caminando voy. Cuando en la playa a tu lado estoy. Cuando te miran, cuando te miran. No tengo frío ni calor. ¿Lo escuchaste alguna vez?
No, sinceramente Pero no. estamos todos locos. En serio, ¿quién canta? Cuando a tu lado caminando voy, no tengo frío ni calor. Cuando en la playa a tu lado estoy. Cuando a tu lado caminando voy, cuando en la playa a tu lado estoy. Cuando te mira. No, pero el original, No, el este es original. Emilio García, pero está el original también. Mi calor. Aquí en la playa, cuando te miran. Desde 70. Quiere decir que ustedes los millennials no hacen una recopilación de su vida musical. Y no, sinceramente, este grupo no. No, o sea, no es por este grupo. No es este grupo. La vida pues no es un grupo, una retrospectiva, un retrovisor permanente. Entonces no. Pero hay música de los 60, por ejemplo, que se nos queda. Listo. Si me decís los Beatles, sí. Por supuesto. Sí, ahí pero está. eso es un Por eso diferenciaba el tema de los sí, grupos. sí. Pero está mal de mi parte, eso Y admito. mira para arriba, mira para abajo los árbitros. Sí. ¿Ese sabe quién canta? No. Pero necesito. Vos nunca en tu vida escuchaste a Catunga. Conozco la música, tengo en la mente ahora el ¿Y qué ritmo, dice pero la no sé letra? quién canta. Puta, lo más fácil del mundo es. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ¿Quién marca. hacía cantar a los jugadores nacionales? Pero no digo. Menos. Espera. ¿Qué pasa, Alfredo Cantar Mendoza? esa canción para un partido. Mira para arriba, mi hermano. Espera un ratito. ¿Iba a cantar, Alfredo? No. Estos temas la agarraba de la mano de los jugadores antes de la práctica. Le decía, muchachos, vamos a traer alegría. Alegría, le decía. Pero espera, pon otra, mira para arriba. Mira para arriba, mira para abajo. ¿Cómo canta este tema, Luis? No canto, pero conozco. ¿Lo conocés? Sí, conozco. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo. De Dios que te ha marcado y él le De hacía. amor y trabajo. Sí, que Dios te ha marcado de amor y trabajo. Entonces no vaya a menospreciar la canción. No, el ritmo. No. Mira ¿Te para gusta abajo. o no te gusta, Alfredo Mendoza? No me gusta. Pon otra vez. Mira para arriba, mira para abajo. ¿Vos vas a salir aquí y vas a cantar? Sí, porque se pega. Pon otra, y acuérdate. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor y ¿Qué canta, trabajo. Alfredo? No doy para cantar. Pero es un hombre de fe. Sí, ¿Y qué dice la letra? Total. ¿Y qué dice la letra? No, por eso al final cuando dice. No. Que Dios te Primero ha marcado. juzgaste la vulgaridad del tema. Sí. ¿Cómo ¿Cómo entrar a la práctica? Mira para arriba, mira para abajo. Entraban los jugadores y se tomaban de la mano y cantaban. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor. Todo alegra la práctica. Recibió gran cariño de muchísima gente. Me imagino, Arturo. Y vos le querés, me parece que vos sabés quién es. Yo no voy a cantar, digo. Vas a cantar. Yo cuando. Si mira, yo soy técnico y te digo, muchacho, vamos a entrar con- ¿En qué momento le hace en cantar? la práctica. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor. Suponte que va a venir una derrota. Viene Nacional. Y le dicen los muchachos al técnico, tranquilo, se perdió, circunstancia que pasa, le dicen a Rodrigo. Venga, muchachos, para la voz. Pide el bafle en el Nacional y entran todos los de Nacional. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo. Y ahí cambia todo. Pero, puta, ¿vos me querés a mí? Sí, claro. Bueno, te agradezco Por eso. mucho. ¿Vos? Claro. ¿Vos sabés quién es? Sí, nos contaste. Y bueno. Uno que se negó, eso fue en Cerro. En otro club, sí. Eso en Cerro dijo, yo no hago esto. En Cerro hay dos cosas que se negaron. Tirar cerveza en el banderín del córner, uno. ¿Qué? Tiraban cerveza. Ah, la puta. Esperamos si la audiencia está conforme con lo que estamos haciendo, quiere que cambiemos, porque nosotros no obedecemos al público, porque el número tenemos 618-4700. y mucho cariño y mucha fuerza al niño Jorge, que es muy apresivo, pues. El niño Jorge. Un capo. Es pues chiquitito. capo, Chiquitito. niño, capo, Bueno, niño. entonces mucha fuerza, querido Jorge. Él es matungo. Saturómetro y el. Ah, listo, así voy mismo. ¿Qué número tenemos acá? 618-4700. Si quieren que le diga quién era, poner otra vez, Gustavito, mira para. Y Alfredo Mendoza entra, vos como jugador de fútbol. Yo técnico. Digo, agárrense de las manos. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo.
que Dios está marcado. De amor y trabajo. El martes, cuando llega después de perder, bueno, ahora vamos a empezar una nueva etapa. Y vamos eso a es lo entrenar. que dice la canción. ¿Qué me va a cantar si perdiste? Mira para arriba, mira para abajo. Entonces cambiamos el tema y vamos a hablar ya de todos los 10 equipos de primera y está, y nos dejamos la música bahía, eso según Alfredo. Música bahía, dice Alfredo. No, es bahía. No cantaría nomás después de perder un partido este. No te va a ganar. No. A ver en qué fallé, qué no hice, qué puedo entrenar, a ver qué marca no seguí. Algo tengo que buscar para mejorar. Después se fue a Cerro el técnico. Bueno, así nomás la vida y ya está. ¿Para qué Pío manda con No, pero cada uno tiene su filosofía. Hola, Arturo. Sí. No le gusta nada a Alfredo Mendoza hoy, porque comenzamos hablando mal de Olimpia, pues, el refrego olimpista recalcitrante, así como Día de Vivar y Andalo Samaniego. Pero Ana, ¿por qué Pío te decía eso, Alfredo? Recalcitrante, Hola. ¿qué significa? No, hola. Hola Arturo, te quiero llamar a la mesa. Yo no sé si ustedes se acuerdan del partido de Guaraní Olimpia que fue en la cancha de Guaraní también, que casi le rompió la pierna a Rodrigo Rojas, ¿se acuerdan? Pero ahí nadie dijo que el árbitro actuó de mala manera, no sacar ni siquiera una tarjeta amarilla. Vos decís por Ricardo. El 10 de Vivar se equivocó en el partido de Libertad Cerro en no cobrar el penal, no en el partido de Guaraní al sacarle la roja. Bueno, nadie nos lo da bola con la canción. Hola. Hola, Sí, Arturo. sí. La vez pasada ahí nuestro amigo Mendoza, el zurdo, dijo en algún momento que en la escuela del fútbol se enseña mucho que la gente se tira y que esto que lo otro, ¿verdad? sí. No le gustaba a él. Sí. Pero ayer Otálvaro, avivado de Otálvaro. No, jamás voy a decir eso. No, jamás voy a Dijo decir irónicamente, aclaramos, irónicamente dijo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Catunga, vamos a escuchar otra vez. Pero quién. Esto. Yo decía Alfredo a los jugadores. Para alegrar la mañana nomás, si no estamos todos trozados. Hola. Sí. Para alegrar el ambiente nomás. Hola. 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 La puta. Me salió el alma será. Hola. Hola, Arturo. Sí. Medio raro va a ser entrar en el entrenamiento de la manita y mirar para arriba. No, pero medio no, raro, ya Arturo. a la puta, ya. De acuerdo, Vos de sos acuerdo. homofóbico vos. De acuerdo. O a lo mejor una manera de decir a lo mejor así, nomás así tomado de la mano. Bueno. Hola. Hola, comandante, ¿qué tal? Bien. Hola, Sí. comandante, Sí. ese tema de Catunga utilizaba la Foca González, puede ser de Nacional. Brillante. La Foca González. Yo le tuve en Temetario, nunca cantamos nosotros. Cantó en a la puta. Yo le tuve. Y pero porque no haya cantado en Tembetario no significa que no haya cantado en Nacional. ¿Cantaban feos durante ustedes? No sé, o no En sabíamos Nacional cantar, ¿o hacía no? mirar para arriba, es la Foca González, la Foca, y después se fue a Cerro y le reunió a los muchachos. La Foca González, a quien yo aprecio mucho, siempre nos atendió muy bien en Perú cuando No, íbamos. es un Hay una foto brillante. que estamos con Julio del Puerto y con Carlos Gómez, y el hijo de la Foca, y él en Cerro se fue. ¿Vos sabés la historia? No. Perdón. Se fue a Cerro, contratado, porque era el técnico Bungo Cerro. Sí. Y le dijo a los jugadores, señores, agradezco a ustedes, pues yo sé que, con una palabra alusiva a su presencia, primer día, ese fue un lunes, un martes le reunió. Le digo, yo les voy a pedir, tengo esta canción, le digo, su secretario, puso un bafle, su secretario se llamaba Luis, creo, bueno, sí, Lucho le decían, ¿te acuerdas? Sí, contaste. Lucho. No, Lucho. Lucho. Y le digo, Lucho, le dijo Lucho, le digo, ¿por qué estoy inventando? No, para nada. Hola. También, brillante el doctor Arias, es correcto. El trencito hacía la Foca Nacional y recorrían cantando la cancha. El trencito, ese que trencito. Es cierto lo que dice el doctor Lalo Arias. Es cierto, doctor Lalo Arias. Hacían, en los cumpleaños también se hace el trencito, Luis. Sí, en las fiestas. Ese que te agarra Claro, Carlos sí, y sí, te sí, va o hacía pasado vuelta. de copa. Exactamente. ¿Cómo? Cuando estás pasado de copa. ¿Quién hizo el trencito? ¿Quién? Yo no hice el trencito, yo bailé tipo ese que bailaba. ¿Cómo se llamaba?
El escamoso. El escamoso, yo bailé el escamoso con el trago. Sí. Yo estaba con el trago. Ya estaba dando la vuelta al mundo y estaba... Esa vuelta sí da gusto. No, el escamoso yo hacía en el medio de la pista, no, Rolly. De Cacho Bogado. Ahí yo bailé. El pirulino. El pirulino. Y yo estaba allá con... Pero no estuve mal. Bueno, y volvemos. Y el trencito. Hola, puta. ¿Qué programa en joda será? Hola. Sí. Arturo. Sí. Si tu ayudante ya lloró todo por el penal, por la expulsión de ese muchacho de Guaraní, habla del partido de Guaraní Olimpia, por favor. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no? ¿Pero quién es lo que lloró? Hola. Hola, Sí. Arturo. Sí. La canción era Veo Veo y la Poca Benítez era el técnico. Ah, veo. Perdón. Pero también hacía mirar para arriba. Veo, ¿qué ve? Un compañero le decía al otro. Veo. Y el compañero le decía, ¿qué ves? Foca le decía, preguntarle a tu compañero, veo. Y el compañero le decía, ¿qué ve? También era. ¿Qué ves? Una cosa. También la Foca le decía, por ejemplo, a Ricardo. Ricardo le decía, por ejemplo, Ricardo, preguntarle a Víctor, ¿qué ves? Si yo soy la Foca. ¿Te parece, Víctor? ¿Cómo? ¿Te parece? Yo soy el técnico. Sí, pues te parece que yo le pregunte. No, pero yo soy el técnico. En el gol, ¿qué dije? No, a la puta. Ricardo, yo soy el técnico. Vos sos jugador de fútbol. Como diría Mendoza. Y le pregunta, ponele por Ricardo y le pregunta. ¿Y después? Alfredo. Te doy el Si yo soy el técnico y te digo, Alfredo, preguntarle a Ricardo, tu compañero, y cantarle esto. Alfredo, cantarle esto. Lo jugamos. ¿Vos crees que yo inventé, veo? No, pero... No. El doctor Avarivar es correcto, el trencito. ¿Cómo se llama la música del trencito? Ese es el trencito. El trencito, sí. Y... El tren de chocolate. ¿Por qué te estás riendo de mí, Alfredo? Había un jugador que le decían el trencito. El tren Miño. Miño. La puta que son. Miño era el trencito. El trencito Miño, sí. Pero el tren de chocolate de... Fidel Miño. Veo la Foca. Con cariño. Nosotros no cantantes con cariño. Ahí viene el tren de chocolate. ¿Cómo te dice a vos, Víctor Villalba, la Foca? ¿Va a cantar este tema? De cacahuate. Sí. Sí, Para la armonía porque del es grupo. criatura. No, por la armonía del grupo va a cantar. ¿Y vos? Me imagino al niño ahora revolcando. No. Parece que no entendés. Yo soy técnico de fútbol. Y te digo, Ricardo, decirle veo a tu compañero de zona central de saga. Me voy a poner los conos para correr. Sí, yo corro adelante. ¿Querés armonía en el grupo? Corre adelante. Todo iba bien con la Foca. Hasta que fue a Cerro. Y a Cerro llegó y le dijo a... ¿Cómo era? Lucho. Llevó el bafle, así era, mira. Prende el equipo. El bafle. Y por acá en la cancha. Y el bafle estaba ahí. Entonces él, cuando entraba al preparador físico, cuando terminaba toda la parte física, o antes le decía, bueno muchachos, vamos a comenzar a trabajar. Pero los perroceros ya sabían que él venía con esa idea. Porque todo barrio obrero. Hola. Vecinos. Arturo. Sí. Así como dijo Ricardo la vez pasada, Arnaldo Samanío es el único árbitro que puede cobrar sin las líneas. Y decime una cosa, Arturo, ¿cómo le podés poner a Arnaldo Samanío en un partido de Olimpia después de aquel papelón que hizo en la cancha de Tacuari? Pero no lo condenen a de por vida por un error. No, pero ese no fue un error, eso fue un horror. Pero no entonces tiene que salir el referato. Un horror, ¿Qué voy a decir? Arturo. Espera. Vos sabés, Alfredo, espera. Soy abogado de quién? Arnaldo Samanío. No, de un árbitro, no de Arnaldo Samanío. No, pero había que ser abogado de un árbitro. Ficticio. Juan Pérez. Sí. ¿Quién está en línea? Hola. Arturo. Sí. No hagas ser autoritario, déjame que hable también los otros compañeros. Espera, bueno, listo. Yo pienso dictador, me voy a poner de... ¿Qué? Está bien. ¿Qué es lo que está bien? No, está bien que le dé una oportunidad al... Alborozados todos cantamos, felicidades, todos unidos te deseamos la verdadera. Me contó Jacinto me contó hoy, que vino por una entrevista 5 días, que vos saliste a la calle cuando cayó Troner.
Vos eras o en marzo. ¿Qué hiciste? No, se fue a penal. En todos lados. Cuando cayó y cuando en marzo también. Dice que se fue Alfredo Mendoza. Ángelo Machuca le llevé 14 años tenía. Se fue contigo. Sí. Alfredo me dijo Jacinto eso. Sí. Se fue Alfredo. Espera un ratito. Sí. ¿Dónde me quedé? Sí, vuelve a pasar ahí otra. Defensa de un árbitro. Si yo soy malo, si yo fuese malo. Sí. Y no me pondría esa música. ¿Fue Gustavito? No sé yo. Gustavito Si yo fuese malo, me iría directo a Alfredo Mendoza. Pero te voy a poner un ejemplo porque no es dejarte en evidencia. Por un error, después puedo cometer otro error, entonces sí. Pero en ese partido se mandó una cagada, ¿estamos de acuerdo? Se mandó una cagada. Muy bien, se mandó una cagada. Asumió la... Y te voy a decir algo, Alfredo, porque a lo mejor... Pero asumió después el error. No, eso es lo que está lo sacaron bien. 2 años. Lo sacaron, entonces ya pagó su error. Claro, pero volvió. Sí. A la puta, no vayas a embore. Volvió Él vuelve al arbitraje y cobra un penal. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Sí, bien. ¿Qué tal? Bien. Legalmente, no soy irónico, Arturo. Legalmente le felicito por estar hablando de otra cosa que no sea lo lamentable que es nuestro torneo. Vamos a ir al arbitraje, no te preocupes. Estamos hablando del arbitraje ahora mismo. Puta, ustedes pierden la paciencia, será. Hola. Arturo, dos cosas. ¿Qué culpa tiene Olimpia que en el partido de Libertad Cerro, Día de Ibar, no haya cobrado penal? ¿Y quién Resulta habla? que para algunos que era penal la otra vez, ahora la falta de este chico guaraní no fue falta. Entonces, tampoco hay una uniformidad de opiniones. No se echa culpa al ganador. ¿Verdad? No. Hola. Hola. Sí. Ricardo. Sí. Ricardo, ¿puedes analizar el tema del funcionamiento del equipo de Cerro? Bajó muchísimo, ya que toda vez que te permite Arturo, porque está en mil de cosas. Y Alfredo Mendoza le sigue la corriente, pero este es un tema deportivo. Él tenía un programa, cosas y casos... Bueno, listo. ¿Qué? Hola, ¿cómo esta línea? Mira, Alfredo, esto del arbitraje es muy relativo. Por una no podés jugar. Y le decía a Alfredo, pero lo digo con mucho respeto y con mucho respeto. ¿Quién fue mejor árbitro del 2006? Del Mundial. Elizondo. Abrió el Mundial y cerró el Mundial. Hoy fue elegido en su oportunidad el mejor árbitro de la Copa del Mundo. Sí. La más alta distinción tuvo Horacio Elizondo. Sí. Eso no significa que no tenga errores, aclaro. Pero vos sabés lo que ocurrió en el partido de Zidane. Sí. Bueno, espera. Sí. ¿La final? Sí. La final. En una final, y pongo ejemplos. Sí. En una final, él no vio el cabezazo de Zidane. Sí. Él no vio el cabezazo de Zidane. ¿Sabe quién le avisó? El asistente. El asistente. Pero igual al final fue el mejor árbitro del mundial. Sí. Pongo un ejemplo. Trabajó en equipo y la avisa el cabezazo. Él no vio el cabezazo de Zidane. ¿Vos te imaginás trasladar hoy una situación como esa? Si había el VAR lo hubiera llamado. Sí. Si fuera en el 2006 con VAR. Sí. Y entonces no hubiera... Pero él no vio la jugada. Aquí no se puede juzgar por un partido. Aquí lo que se entra con día de vida es calificar su doble error. Uno tras otro. Si es que se entra a discutir que para Víctor no fue penal, para vos fue penal, para vos fue penal, sí, para mí fue penal, la falta de Fangioni. Y que dejó ahí, le dijo al VAR, tranquilo nomás, decido yo. Yo decido. Ahora cambió. Sí. ¿Y por qué en situaciones similares cambia? Eso es lo que nos confunde. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Nos saca de quicio. Así mismo. Nos confunde muchísimo. Sí. Y le dieron 2 partidos calientes, muy calientes. Sí. Y el segundo como premio de lo que del primero. Entiendo yo que consideran un acierto. Pero ahora, entonces, para el departamento de árbitros debería ser un error, y un error grosero. Pero este si el departamento de árbitros sigue parando, va a entrar a pintar el Elizondo. Pero debería ser coherente porque 4 árbitros este fin de semana no cobraron por errores. Y se viene el clásico, ¿eh? Y si vamos al caso, entonces ahora tendrían que agregarse 2 más. Con los ojos cerrados lo pongo a ver aquí, no en el clásico. Medina Cantalejo, el español, fue el árbitro de Francia. El árbitro de Cerro, yo no retengo mucho los nombres. El asistente fue Cantalejo.
de Cerro Guaireña. Alipio Colmán. Alipio fue la- Colmán, Muy bien, dejó jugar muy bien el árbitro. Dejó jugar porque los jugadores colaboraron. Sí. Es que ahí está la base también, Arturo. Pero el árbitro te impone. El eso. jugador también tiene que Colaboró, colaborar. se dedicó a jugar, con el espectáculo. por el espectáculo. El fútbol es un espectáculo Ayer, que tenemos que venderlo todo. Juliadosa de vuelta, segundo buen partido de Juliadosa. Sí, sí. Anda bien Juliadosa. Realmente sí. Y Le- dos partidos fuertes, Olimpia Guaireña y Le allá cuesta el Libertad Nacional. desplazamiento, pero tiene mucha Bueno, y terminó ya personalidad. el tema arbitraje. No, Porque no. una palabra el alusiva. tema de arbitraje está mal, pero yo tengo la certeza que tienen que salir a hablar los encargados del arbitraje. No puede seguir así. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir escondiendo los errores? ¿O sancionando a un árbitro sin explicar por qué lo sancionan? O dejarle que el VAR intervenga menos. ¿A cuál es la instrucción? Atender que sea una jugada. Entonces el VAR entra ya y esta es. O que el árbitro tome la decisión, ¿está? Está en todo el VAR. Sí. Sí, verifica todas las jugadas. Todas las jugadas. Y en todas siempre Pero no- se ve algo de más. Pero es el trabajo del VAR. Que lo llame para cualquier cosa es el tema. Ellos tienen que verificar todas las jugadas, todas. Sí. Pero que no lo llamen por llamar, que no lo saque del... Porque yo me puse la vez pasada en el lugar del árbitro, se puede volver loco el árbitro. Acá está la jugada de vuelta. Fíjate lo que dice. Banchioni rechazó la pelota y no pudo atajar la pierna. Otálvaro picó la pelota y el de Guaraní le puso el tobillo. Otálvaro no toca nunca la pelota. Es un cambio de Le orientación pone del jugador el de pie. Guaraní. Otálvaro pone el pie. Pone el Cuando pie abajo. engancha... Con la puntita del pie, Maciel es el que puntea la pelota. y Otálvaro al pone el pie puntear abajo. lo pisa. En ningún momento Otálvaro llegó Por a eso te tocar la digo, pelota. ponerle Al puntear falta, lo pisa. ponerle falta porque lo pisa. Pero roja no. No. Pero si analizamos, como la vez pasada, esta jugada tiene muchos más argumentos como para decir que no es descalificadora ni falta, porque el jugador está en un cambio de orientación Así y en mismo, algún lugar así tiene que mismo, plantar el así pie. mismo. Y bueno, si Otálvaro pone justo la pierna ahí, evidentemente iba a tener que pisarlo. Pero es inevitable. el Acordate, contacto. luego fíjate que Mario Díaz le saca la amarilla. Sí, Para él es amarilla. Ahí Y estuvo para bien. darle ese Ñomina, sacarle, expulsarle. Yo me acuerdo de un partido... Una manera de decir, fíjate bien. Yo me acuerdo de un partido que le preguntamos al día siguiente a Ever Aquino, un clásico. Creo que ganó Cerro 1-0 con gol de Morales, si no me equivoco. Hay un pisotón de Roque Santa Cruz a Pulpito Duarte. A Lucena. A Lucena fue. A Lucena. Y le preguntamos y dijo, no, pasa que sí hay un pisotón, pero Roque no levantó el talón, se lo pisa con la punta del pie. Sí, yo me acuerdo. Ever aquí no fue él. Tenía Sí, el sí, tobillo Ever, plantado al Sí, piso. señor. ¿Y después? Sí. Y porque vos tenés, o sea, yo te puedo pisar porque tengo mi talón. Te voy a poner un ejemplo. O sea, si, hay vos, cosas si, vos, que- si vos, Alfredo Mendoza, tuviera que sugerir, te queda probablemente que hoy día el aula queda vacío. Sí. Suponte que Alfredo se vaya a un curso de... Sí. Entra Alfredo. Yo le presento. Acá está Alfredo Mendoza, brillante trayectoria en su carrera. No ¿Qué- tan brillante. No. Quiere exponer algo con relación a lo que deben, a la actitud que deben tener los jugadores. Y Alfredo dice, no se tiran al piso, no roben tiempo al partido. Sí. No se roben tiempo, no se roben vida. ¿Cuántos quedan en el aula? Ninguno. No se roben vida a los jugadores. Vuelvo a preguntar, no es se eso, roben espérate, vida. Alfredo Mendoza va a la clase. La clase. No simulen, no mientan. ¿Cuántos quedan en el No aula? nos queda nadie. Entrenen, sueñen. No. ¿Y cuánto- Hasta el presentador se va. ¿Viste lo que te dedica? Y porque... Esfuércense por ser Te mejor. está dedicando, no está escuchando. ¿Quieren ganar? Esfuércense por Vos ser no le mejor. podés decir. No, porque él es su ideología, su forma de No, pensar. pero Entrenen, ¿vos qué harías con- entrenen una hora antes, lleguen y Yo váyanse estoy de una hora acuerdo, pero después. si tengo la posibilidad... Coman bien, duerman bien. Esta es la jugada de Roque. Sí, Sí, contra Lucena. mira. Mirá lo que. Y dijo Ever que no fue merecedora de tarjeta. Cesarito Rego mañana. Muy bien, Cesarito Rego. Evel aquí no el árbitro. Mirá lo que Sí. hace Roque. Sí. Le tiene ahí. Y para mí es... Para mí estaba bien la amarilla, no, yo no coincido con lo que decías, pero entiendo tu punto también, sí. Porque por otras jugadas llegaron a expulsar. Claro. Y vamos siempre a ese juego de la A Lucena, comparación. a Lucena eso, lo expulsaron. A Lucena lo expulsaron. Exacto. O a Carrizo. Ah, no, a Carrizo, Carrizo y fue, fue cancha de Cerro. una cosa increíble. Y que viene vayan a Alfredo expulsar. Mendoza a la clase y le dice, yo le di una orientación como futbolista, que los arqueros no roben tiempo, que no, Así mismo. que no se echen al piso, Así que mismo. no caigan aparatosamente, Sí. que no jueguen de vivitos porque lo único que hace es perjudicar y están 35 Se alumnos. roban vida, se roban vida, Arturo, con Son una- 35 lo que te escucha, ¿cuántos quedan? No, ninguno. Arturo. Van a quedar, algunos van a quedar. Algunos van a quedar.
Entrenar. El jugador no quiere saber eso, Alfredo. Debe aprender. El jugador está mentalizado. Que se imaginen una camiseta con un equipo europeo y que suenen con ella. Imagínate ayer, antes del gol de Cerro, Espínola hacía tiempo. Y cuando Cerro ganaba 2-0, el Toadio le decía que juegue rápido a Muñoz. Alfredo. Es que es parte del fútbol. ¿Vos crees que, Pío, digo, que ese del la Mundial de Club, el de la mano le va hacia refre? Yo hice mano. Jamás. ¿Cómo se llama? Lewandowski Te le va así. No, pero él no hizo intencional. No, su mano no fue intencional. No hizo intencional, pero tocó con la mano. No, tenía ese anulado. No es que él llevó como la del 13G, por ejemplo. No se juega. No tenía ese La del anulado. 13G. Que Henry a la izquierda. Ah, no, ese sí. Que Henry a la izquierda sí. Se llevó con la mano y Francia se metió en el Mundial. Tampoco iba a decir eso. Francia se queda fuera del Mundial y él iba a hacer la mano de Dios. Y esa es la famosa viveza que nosotros lo adquirimos y que no nos hace bien. Eso nos hace bien. Sí, pero no hay jugador en el mundo que te diga yo hice mano, señor referee. No le vas a decir, pero hay algunos por ahí, pero cuando está ganando 3-0. Sí, son mucho menos los que son honestos, entre comillas, en esa situación. No, hay que intentar, es que las circunstancias tampoco te dejan muchas veces hacer. El tema es el siguiente con el arbitraje, y realmente el fútbol es apasionante de donde lo mires y cómo vos tengas el pensamiento que tenga, la idea que tenga, porque vos ahora podemos tener una idea, nosotros tenemos otra idea, pero las dos ideas te apasionan. Es fútbol. Si Díaz de Vivar cobra o no cobra una falta por pisotón, porque dice no tiene dónde poner el pie y explica, y al otro domingo, a la otra fecha cobra, entonces tiene que salir o Díaz de Vivar o tiene que salir el señor Silva o el señor Elizondo y explicar, miren, la diferencia es esta, o se equivocó por esto, o tuvo una mala apreciación, pero te quedás con la incertidumbre, ¿qué pasó? ¿O qué pasa? Sí. ¿Dónde está bien? ¿Dónde está mal? ¿Cuándo un pisotón es roja? ¿Cuándo? Si vos sos qué sé yo, Roque Santa Cruz o en Cerro, ¿quién? Un peso pesado en Cerro. Aquí no. Por ejemplo, Aquino o Celi. O en su momento cuando jugabas un Nelson Aedo Valdés. Sí. Tu pisotón no es roja. Pero si te pisa otro jugador que no tiene nombre, es roja. Si te pisa Maciel, es roja. Ahí está, para no irnos lejos. ¿Por qué se hace esa diferencia? Sí, no debería. El reglamento es para todos. Sí, totalmente. Pero no se aplica. No se aplica. Entonces vos siempre te quedas, mira, fulano lo pisó, y a este chiquilín que lo pisó lo echa, y al otro no lo echa, y ¿quién tiene razón? ¿Dónde el reglamento dice eso? Sí. Por eso es la conferencia de prensa de Gustavo Costa. Sí, que tenía ganas de ellos digo en el sentido de los guaraníes, venían arrastrándose la queja contra quién fue. De la final. De la final. Sí, y Juan Benítez de árbitro. Ya venían con eso. Aquella vez protestan el penal que le cobran a Olimpia para el 2-2, que estaba de espaldas y le rebotan el brazo. Sí. Y le sancionaron. Y quedaron calientes, ¿sabes? Porque hubo todo un escándalo al final que hasta ahora no tiene suspensión. Y bueno, vamos a irnos con Cerro. Acá me pasan una jugada, y no sé si realmente fue el mismo árbitro, no pongo en duda lo que me dice el oyente que siempre colabora. ¿Se acuerdan del partido donde lo sacan a Guerrero? Guaireña. Fue por pisotón lo de Tito Torres, pero Tito tenía tarjeta amarilla y doble tarjeta. Él tenía tarjeta amarilla, sí. Y De la Cruz también tenía tarjeta amarilla y después, o De la Cruz fue... No, De la Cruz fue roja directa, sí. Pero eso fue un planchazo. Sí, esa fue diferente, se fue más alta. Hay una vez a Pitana en un partido del otro argentino lo desprogramaron y arbitró igual. Creo que así fue. Una final o semifinal de Copa. Pitana los desprogramaron. Sí. Hay que buscar ahí. Sí. Hay un partido en que Pitana lo desprograman. Lo desprograman. ¿Fútbol argentino? ¿Y pita a nivel internacional? Creo que sí. Pero lo desprogramaron. Y si acá tienen que programar los días de Ibar, lo tienen que desprogramar. Sí. Así nomás. Deberían. Sí. No es personal, es errores. Yo mismo, nosotros en el relato cometemos errores. Toca un jugador para la pata. En mi caso, que yo meto la pata en un 20% en un relato. Pero no incide en el resultado. No incide. Yo me puedo equivocar como anecdotario. Los jugadores no escuchan lo que decimos. No, el oyente no me va a dejar de escuchar o escucharme. Podrá decir que es desatento a Arturo Rubín, pero no incide. No incide. Incide en la equivocación, pero no en la determinación de un resultado. A eso es lo que voy. Así el pero fútbol. La desprogramación de un árbitro u otro mejora el arbitraje en general. Eso es lo que hay que buscar, el mejoramiento. Te está pegando fuerte este.
Sí, que está bien, pero yo dice que Ramón Sosa vos lo descalificaste. ¿Y qué tiene que ver Ramón Sosa? Ese Que yo otro- lo eché de la cancha acaso porque lo descalifiqué. Ese es otro tema que Pero ayer ya está hablábamos. preguntando por qué no haya se embore. ¿Qué quiere que le prenda una vela a Ramón Sosa porque hizo un gol con el arco libre en una defensa que no reaccionó nunca? No, pero jugó bien, No, me Ricardo. va. ¡Arco libre estaba Arturo! No, Arturo, entonces Wilson- él llama la atención porque él le criticó. ¿Y por qué no dice quién habló bien de Sosa, por Vos ejemplo? hablaste bien. Y bueno, pero y eso por- la gente no pero- se acuerda. Y bueno, ¿y por qué? Porque Y esas habla son las mal. cosas que no nos Yo, hacen bien. además, yo dije, tiene que rendir más. No dije que es un mal jugador. Sí. No, yo no lo descalifiqué al jugador que es malo. Yo dije, debe rendir más. Para eso Olimpia lo llevó. Bueno, listo. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si quieres dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales de San Lorenzo, 4 Mojones, Mariano Roca Alonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Y el círculo del presidente. Pero, vamos a ir al partido. Tranquilo. Saludos al querido doctor Oscar Delgado. Saludos, doctorazo, saludos. Sí, fanático. Fanático, está escuchando al doctor Oscar Delgado y a Héctor, su hermano, te saludo muy especial al doctor. Vamos a ir al partido. Acá está muy fuerte el aire, aquí me mandó poner. Y vos tenías calor, Arturo. Te dije que no hacía calor. ¿Quién y- le puso el aire fuerte? Y vos. No sé yo no. La puta. ¿De toda la espalda será? Demasiado Arturo Heima. Cuando a tu lado Estamos todos bajo sospecha. la playa, a tu lado No estoy. se encuentra el... Ahí no. ¿Qué está, Pancho? ¿Buena? ¿Vos venís escuchando la radio? Claro. ¿Qué radio estaba escuchando? 1080 M, señor. Bueno, listo. Tuvo razón, con su predicción. ¿De qué? Sí. Sí. Eso hay que Él y felicitarlo. Fabián. Fabián creo que le dio ahora. Perdón, ¿qué Fabián? No, pero esperen, vamos por la cuarta fecha recién. No, que le dio... Que le dieron ¿El campeón único que a le dio Libertad. fuiste del Pancho? Fabián también. Sí, pero falta No, todavía. es Jorge, en el porcentaje dio ya. Ah, Sí, yo le di a Libertad. yo pensé que ya estábamos hablando del No, campeonato. falta todavía. Hola, Arturo. ¿Qué tal? Bien. No. Venía escuchando. Coincido Arturo, plenamente. Francisco, tras la protesta de los futbolistas del Quelito, William Mendieta se acercó al colegiado y le dijo que no fue penal. Gesto de fair play, el mago Willy Mendieta. 5-0 ganado Olimpia ese partido. Estaba allá arriba con ventaja. Pero Olimpia. igual. Aquí. Olimpia Hay era que campeón, hacer. Olimpia ya fue campeón dos No, fechas hay que antes. hacer. Ganaba 5-0. Eso fue la última fecha. Ya Olimpia jugaba para completar el con ciclo. suplente. No, pero que hay gesto, por más que sea 5. Alfredo, pero si vos estás 0-0 en una final y te hacen un penal y que inventa el árbitro, no le vas a decir, Yo no sé. señor, no fue penal, Claro. disculpe. No. Vas No, a decir quizá- después quizá del que partido, no. cuando hace el gol y Quizá que festeja. Está jugando Yo quería nomás. el pase a los cuartos de final, la Copa Libertadores o semifinal y... No te callás, te mata el vestuario, te mata después. No te mata. Hay un problema con Alfredo Damián Mendoza. No te mata el vestuario. Mentira. Alfredo. No, yo no estuve, no te voy a discutir. No, Esa no no, te voy a no, discutir, pero por no, favor. Esa no no, te voy a el discutir. El vestuario no te va a hacer mal. Tu auricular, No, pero eso no te voy a discutir porque yo- auricular. Vos me escuchás a mí. El Búfalo del Ar en Colombia, dicen, me dan un ejemplo. Vos me escuchás a mí. Sí. Estás soñando, Alfredo. No, El fútbol. no, Arturo. Ponelo otra vez, ponelo otra No. Ese- No, un descarrilamos soñador que nomás y no fue hacemos campeón. lo vivito, Arturo. Pero no Esa- es vivito. en todo, ¿Cómo le ¿sabes? podés decir a Te voy a Alfredo decir que en el todas. El fútbol es lo vivo, Alfredo. No, igual que en Sí, todas es las lo vivo. cosas, igual que en todas las cosas, te van a hacer el piso y el contrapiso. Vos no controlás el contrapiso Se y te no voltea te el pones el piso. contrapiso. Vos no controlás el techo, no te arreglan el techo, te volteas otra vez. O sea, esa viveza es lo que no estoy de acuerdo. Gustavito sueña, Alfredo. No, pero así somos, Arturo. Vamos a vender un cerdo y le hacemos comer sal y tomar agua para que pese más. Así le jodemos al que nos compra. Todo el fútbol que se escapa. Y somos parte de... Están todas. La picardía. No sabía eso. La hierba mate, ¿sabe qué hacen con la hierba mate? Le ponen hoja de mango o de canela. Te voy a Y explicar. parece hierba. Vos sabías que cuando el cambio. Espera, vos sabías que cuando el cambio
te venden auto, ese que tiene no el automático, el de Mecánico. De mecánico. Le ponen como grasa, mucha grasa. Sí. Le abren la caja. Sí. Vos sos millennials. Sí, yo no sé eso. Porque vos no sabías, no existe. No, quiero aprender. Y por eso Vos no te estamos podés encargar. pantanados. No. Oye, vos no te podés encargar de Apenas puedo conmigo mismo. encargarse no puedo. Espera, ¿qué programa? Estamos dando la caja de cambio. Voy a agarrar un auto y quiero vender. ¿Cómo me llamas? Vende auto. Rubín Auto Usado. Atendido por su propio dueño. Sí. Auto usado en impecable ¿De qué estado. te ríes? No, de la escena nomás hay el vendedor del auto. Justo estaba buscando un auto, Luis. No, es cierto, maquillan los autos los vendedores. Hay que No, es atender que eso. yo no estoy echando culpa. Esa es una situación que se plantean para que el cambio entre como una... Que sea liviano. El villano. Sí. Y de... Mira el cambio, te dice. Bueno, listo, no quiero. Seda. El Mi vivo. intención no es ofender a nadie. El vivo. ¿Sabes qué es lo que hacen también? Hablando ya del tema, ¿verdad? El vivo. Ya que estamos, vamos a entrar bien. Ya. Es el famoso el vivo. Te tocan el kilometraje. Dicen, no, pero pues tiene es famoso, 20.000 nomás. Y es famoso. 20.000 nomás tiene y 100.000 ya se tenía. sabe cuando tocaron el kilometraje? No. Bueno, Tocamos partido de nacimiento también. no, espera. Sí, también. Te hago una pregunta a Pancho. Oye, vos, Cancherita, También. espera, No, le pero voy a yo no enseñar sé. lo que él no sabe. Y vivito. Le voy a enseñar lo que él no sabe. Pancho. Se llega. Y vos No, pusiste porque hay que ver tu al escuela tapete. hay que ver tu escuela de dónde es. De manejo, Claro. de manejo. ¿Y el GI? ¿Y de GI ya tenía? Yo me fui a la autoescuela para... ¿Qué tal dije? No se habrá entendido muy bien. ¿Quieres que te repita? Verá. De Yeguma, GI, Iñatenga. Ahí está bien. Ahí se Qué llega. bien pronunciaste Se esta llega. última parte. Estuve bien, veo. Sí. Anda por oír. Cuida tu vehículo cargando con estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se Para detiene. acabar, le cortan. Alfredo. ¿Qué seña lo que hace? No, bien lo que está haciendo el chico. ¿Qué hace? Y si sale, te vas a dar. ¿Quién está? Milton Maciel. ¿Cómo te va, Milton? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Milton? Todo bien. Milton, ¿cómo sentiste la jugada en campo, la televisación después y la reacción? Milton Maciel. Y la verdad que fue algo injusto. Contanos, desahogate. Y la verdad que fue una jugada en donde yo engancho y no tenía intención de pisarlo ni nada y el árbitro mal interpretó y todo eso y me quita la roja injustamente. Primero te quitan la amarilla, Milton. Cuando te quitan la amarilla, le decís algo, él te dice algo porque hay un momento donde conversan. Después recién lo llama al VAR. Sí, yo le dije que no tenía intención, que no podía dejar el pie flotando y todo eso y me dijo que le pisé y todas esas cosas. Y cuando lo llama al VAR... Yo pensé que, no sé, me iba a quitar la amarilla, ya estaba feliz y ni me quitó una roja. ¿Y ahí qué te dijo? Y nada, no me dijo nada, es roja para vos, no sé qué me dijo, y no le dije nada, me fui la mañana si ya estaba todo ya. Y alguien se acercó, uno de los compañeros se acercó, creo que fue Morel, después lo amonestaron inclusive. ¿Qué le dijo ahí, Jorge? La verdad que no sé, no escuché yo.
O sea, y vos ves de vuelta la jugada y decís, ¿cómo me pudo haber echado? ¿verdad? Sí, injustamente. ¿Te pareció una jugada muy similar a la del partido Cerro Libertad, la de Bangioni contra Enzo? Sí, creo que fue igual. Y ahí te desequilibra más, ¿verdad? Decir, cómo el lunes no fue y hoy fue. Y claro, justo de mi jugada. Y venías bien, la verdad que venías bien, nos impresionaste bastante. Cada partido de Guaraní hablamos bien de vos, Milton, así que no te bajonees esto y ojalá se pueda rever, ¿verdad? Es difícil, pero te vas a tener que aguantar 2 partidos, pero tenés que volver más fuerte, Milton. Y sí, no queda de otra y trabajar, seguir trabajando y seguir adelante con todo esto. Y vos que andabas bien, andás bien. Esto puede haber un corte, pero andás muy bien y seguí para adelante, Milton. Sí, por algo pasan las cosas y Sí, señor. ya vamos a seguir. Gracias, muy amable. Milton Maciel. Vamos a meternos en el fútbol porque maestro, ¿cómo se sabe? ¿Qué ocurre cuando vas al kilometraje? ¿Cómo sabe? No sé. Justamente quiero saber porque ahora probablemente no me habrán hecho en algún momento. No, pero vos sabés cómo se... Sufrí la consecuencia. No, ¿cómo Sí. se sabe? Y sufrí la consecuencia. Yo sufrí, terrible. Te tocaron el contador de kilómetros. Terrible. No, ese tiene que ver con el disco, ¿cómo se llama? ¿El embrague? No, el disco. Los autos hay que cambiar cada 100.000 kilómetros. Se cambia. La correa. No. Disco, algo de disco. Correa dentada, perdón. Correa dentada. Sí, correa dentada, se llama correa dentada. Vos, ¿cómo sabes? No, yo no. ¿Vos sos un auto? Sí. ¿Qué estamos hablando al pego? No. Está bien. Porque es de interés general. Creo que nadie sabe. O poca gente sabe. ¿Qué es lo que te mira? Pero es cierto, No, vos porque sabés. yo una vez me fui para comprar un auto y me dijo, este es el kilometraje real, le dije. Usado, Claro. Sí, me dice. Te sale 40.000 y eso, Si 20.000. querés te podemos ¿Cómo se sabe? hacer para atrás para que ¿Cómo tenga se menos. sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Vos sabés, Luis? No sé. ¿Lo querés saber? Claro, por supuesto. ¿Cómo se sabe? Cuidado ¿Cómo con estás los vos? baches. Cuidado con los baches. No, ni idea. Vos te vas en un Caramequi. Cuidado con los baches. ¿Qué tiene que ver los baches? El viajar es un plan. ¡Ay! ¿Y quién habla del auto papá? Yo estoy hablando del auto papá, ¿ve? Hoy está Está atendido. Está haciendo Milton Maciel Leti. A la puta, ¿y por qué no te ponen su Sacaban abogado? la amarilla primero de la roja ya. Otro día van a saber, yo le voy a decir cómo se sabe. Al subirlo. ¿Por qué subir? En casa. ¿Quién canta este? Tiene letra, Sí, pusimos hace poco, estoy tratando de recordar. Estamos todos locos. Lateral izquierdo de Brasil. Lógico. Pois há muito tempo concerto ele pedia e como vou viver sem parando pra correr. Retira, vos vas a ser sumariado, Luis. Le tiró el. No, por la voz empezó a cantar y. ¿Quién le dijo Luis Paredes? Lateral izquierdo de Brasil. Paciência, rapaz. Todo lluvita nomás. Le tiró toda la vida. Carlos Cesarito Rego. Bueno, y el Arturo. Qué irrespetuoso sos, Pancho, vos será. No, y me Así mismo de José Solí. Estoy interesado. ¿Cierto? No te está escuchando, ¿eh? Pero ahora seguramente eso es lo que me va a decir. Voy a comprobar. A ver. Sí. Y entonces se fue todo. Ya mira mi auto. Dame permiso, ya mira mi auto. ¿Sabes lo que va a hacer esto? Ellos, ¿sabes lo que hacen, Sí. Ricardo? Sí, sí. Voy a verificar si es cierto. Voy a googlear. Dame 10, voy a ver mi No auto. voy a No, contarte por mentira. eso. Y terminó todo. No. No te voy a. El día, porque yo sé lo que va a pasar. Voy a subir. Vos compraste un auto usado. Sí. Muy. Entonces, ¿qué va a ocurrir contigo? Lo primero, y yo tengo miedo después. Ahí nomás, contigo, Luis. 1.500 millones en premios, 800 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso, 5 Play 5 más una Fiat Toro por número de cartón. Animate a soñar, pedí CNT, Che por Emoy. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más.
Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Splitoc Stance, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función Iclean, que elimina restos del agua del evaporador dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitoc Stance, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Más de la gente de Western Union en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la vida light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña SA. Bueno, sí, ya me está contando acá Pancho cuando le vendió a un compañero su auto. Sí, yo le vendí con... Ahí nos vamos a dejar. 70.000. Vamos a dejar ahí nomás. Sí. ¿Para qué, amigo? Y después él vendió con 20.000. Y porque ganaron Cerro y Guaraní no hay nada que decir. Y Olimpia no ganó. Cerro no ganó. Olimpia y Libertad son los que ganaron esta fecha. Olimpia mejoró mucho. Francisco Ferreira, Rey o Roberto Carlos, la época de la joven guardia. Y bueno, vamos a abrir el fútbol, ¿verdad? Sí. Ya llegó la hora. Xuxa. Es la hora. Xuxa, ¿con quién fue su romance fuerte? Brillante. Y otro. Ayrton Senna. Arrancó la Summer Sale en Luomo, con descuentos del 50%. Aprovechá las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para más información, buscanos en redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale. Carga full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full en barcos y rodados. Nuestra calidad, nuestro orgullo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. ¿Qué hicimos de la gente? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hicimos de la gente? Bueno, esta cosa de Diego Candia, ahí no vamos a dejar Diego Candia para no entrar en... Ahí no, Diego Candia. Bueno. Muy bien. Mejor, señor, así mismo. Bueno, vamos a la programación del fútbol, lo que fue la jornada. Empezamos por... Y Libertad el gran ganador de la fecha, porque ganó los 3 partidos hasta ahora. Se quitó encima con todas las bajas a Nacional. Sí, jugó bien, convenció. El primer partido de Libertad el gran ganador de la jornada. Porque encima tiene partido pendiente el miércoles que si lo gana ya saca 5 puntos de diferencia contra cualquiera de los otros competidores. Le ganó a los 2 directos. 3 diría yo, Nacional. Y Nacional, sumado a Nacional, que también le va a complicar al... Y la debilidad de Libertad, la debilidad... Perdón. Hoy día candidato 1 para el campeonato. Sí, pero la debilidad de Libertad son no precisamente los grandes, como juegan contra otro equipo. Sí. Esa es la vulnerabilidad que tiene... Pero ya empezó creo que a implantar su sistema Garnero. Se ve ya lo de Garnero. Sí, ayer estuvo mucho mejor en eso del control del partido. Y ya no es casualidad lo de Garnero. No. Si llega a hacer algo ¿Sabe? con Libertad. El primer partido que yo me di cuenta, acá Garnero metió la mano fue con Tacuara. Hizo la gran Tacuara con Roque. La gran Roque en Tacuara. Lo de Libertad que viene en Copa Libertadores de América. Que ese es el karma que tiene, ¿verdad? Sí. Libertad y Olimpia también. No, con Garnero. Y digo porque Gorosito cada vez que habla en una conferencia de prensa habla de la Copa Libertadores. Tenemos que decirle que faltan 2 meses todavía, Gorosito. Sí, porque este es el ritmo para jugar a Copa Libertadores. Pero este partido fue el que mejor jugó Olimpia, me parece, en muchísimo tiempo. Sí, pero él desde el primer partido que... Sí, no, eso sí. ¿Qué tal, Pablo Benditore? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y hablamos del puntaje óptimo de Libertad, doctor.
la verdad que en ese aspecto estamos bien, estamos jugando. Pero no solamente el puntaje es no haber ganado los partidos, sino que aparte de haber ganado los partidos se jugó bien, y eso es lo que es nos llena de optimismo ahora. Aún con ausencia por el COVID. Sí, tuvimos realmente bastante problemas para armar el equipo, pero gracias a Dios el cuerpo técnico los tiene bien afinados a todos, y ayer vimos un equipo que se jugó bien, intensamente, con mucha racionalidad, que juega muy bien, tiene un juego muy orientado, muy táctico en su cancha, que es difícil. Sin embargo, aún así pudimos sacar un buen resultado. La vuelta de Cobo después de mucho tiempo, ¿no? Y sí, no solamente Cobo, jugaron varios jugadores que normalmente estaban alternando en el equipo de primera. Y eso es interesante porque en la medida que se vaya, vamos a ir teniendo seguidillas de partidos, cuando entremos en el tema de Copa y eso, y va a tener que haber necesariamente una rotación de jugadores, y es bueno que estén todos preparados cuando les toque el momento de jugar, ¿verdad? El miércoles Guaireña. Miércoles Guaireña, otro partido difícil, complicado, ya vimos cómo fue con Cerro Porteño, y no va a ser nada fácil. Y no hay mucho tiempo tampoco para estar descansando, ni mucho menos. Prácticamente son partidos que nos van a ir, vamos a estar jugando muy seguido. Con relación al control del protocolo que queda a mano ahora nuevamente por decir de la APF, ¿te parece correcto? Ayer recomendaron que dos no jueguen. Sí, yo creo que está correcto. Habíamos reunido los presidentes de club con el presidente de la APF y los vicepresidentes, y esa fue la decisión unánime de todos los presidentes, ¿verdad?, de que vuelva el control de la APF para evitar cualquier tipo de cosa, y entonces se pueda unificar todos los criterios, ¿verdad? Y creemos que es lo mejor para esta situación actual donde hay un rebrote, ¿verdad?, no solamente en el fútbol sino en todo el país. Entonces la circulación es alta y tenemos que extremar los recados para que poder ganar esta batalla, que es bastante complicada. Y hay que cuidarnos, la verdad, en todos los órdenes. Y ya hablamos de ese tema, doctor Rubén Ditore, y bueno, ojalá se puedan causar, doctor. Ojalá que sí, ojalá sea así, y podamos nosotros precautelar por la salud, como siempre hablamos de los jugadores, ¿verdad?, que tienen familia, tienen hijos, tienen padres, tienen abuelos, decimos, tratamos de inculcarle eso, diciendo que no es solamente que uno tiene que cuidarse por sí mismo, sino por todo el entorno familiar, que uno tiene que, sin querer, uno puede estar contagiando, porque no sabemos de dónde viene el contagio, de dónde aparece, y tenemos que extremar los cuidados, que es lo único que tenemos ahora. Y en Libertad se entiende el mensaje, aún con las variantes, lo que pretende Garnero, digo, por la consecuencia del COVID. Sí, eso es lo bueno, ¿verdad? Eso es lo bueno, porque indudablemente ayer tuvimos que armar un equipo, el cuerpo técnico tuvo que armar un equipo diferente, pero la filosofía que él implementa fue la misma, y la interpretación de los jugadores también, ¿verdad?, porque esa intensidad y ese ritmo que le aplicaron durante todo el partido es el ritmo que nosotros queremos para sobre todo para los partidos de Copa. Alexander Barbosa. Bien, hay que tener en cuenta que es su debut en el fútbol paraguayo, tiene que adaptarse a ciertas cosas, seguramente ir mejorando en el transcurso de los partidos, se va a tener que ir acoplando con los compañeros, ¿verdad?, para tener un entendimiento mejor ahí en la línea defensiva, pero creo que ayer cumplió con creces. Muchísimas gracias, doctor Rubén Ditore, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Arturo. Gracias. Presidente de Libertad, hay que hablar con Brustey, hay que hablar con el arquero Bernal. Sí, por lo que dijo Florentín. Sí, no le gustó a Florentín, no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Y porque él considera que no se hubieran prestado para eso y que no deja bien parado al fútbol paraguayo. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Florentín. Yo estoy 50 y 50 con Florentín. Donde no estoy de acuerdo es que se meta en el plantel ajeno, ¿verdad? Sí. Pero no deja de tener razón, porque nos van a mirar como cachiaña a nosotros. Sí. Siempre Paraguay es un país cachiaño.
El hecho en Se sí... está hablando de eso ahora en Argentina, que un arquero de 49 años jugó en el fútbol paraguayo. Sí, porque no saben el historial, lo que te dice. No, claro que saben, sí, en el tema de los casos yo positivos. me pongo en el lugar de Roberto Fernández del Gato. A llamarle a Bernal y a llamarle al técnico también. ¿Jugó hasta los 43 o hasta los 44 jugó el Gato? Pero el Gato nunca dejó de jugar. Claro. Entonces yo, para congraciarme, yo soy presidente del Sportivo Luqueño, don Celso Cáceres. Me voy a congraciar con Julio César Romero Romerito. Tiene 58, tiene Romerito. 60, no sé cuánto tiene Romerito. Lo voy a inscribir. El pase lo voy a llevar a la APF y voy a inscribir para el Sportivo Luqueño. Y cuando Luqueño juegue su último partido, faltando un minuto, lo voy a poner a Romerito. Sensacional. Julio César Romero volvió al fútbol, tiene 60 años y jugó. Somos casi ahí legalmente. El hecho anecdótico llama la atención, es noticia, uno dice bien por, bueno, feliz por Bernal seguramente, lo decía el Mono Tabarelli en redes sociales, inclusive le felicitaba la magia del fútbol. Bien, pero no se puede obviar el tema de fondo. ¿Por qué? Porque lo mata el pobre chico de paso. ¿Sabe qué? A vos te hicieron 5 goles, aleja que entre Bernal. No se puede obviar el tema de fondo. El tema de fondo es que el 12 de octubre no puede manejarse así. Pone un chico de la juvenil. No puede no tener un cuarto arquero. Claro que sí, puede no tener. No tiene. No debería. No tiene. Es un equipo de primera. Es un equipo de primera. Para darle la oportunidad a Bernal. Para premiarlo, entre comillas, a Bernal, que quede en la historia. Ese fue el único... equipo de primera. Vamos a hablar con Nelson, cómo se siente. ¿Cómo te va, Nelson? Hola, Arturo. Un saludo para hoy, para todo lo que compone tu mesa también. Bueno, contanos el tema de la portería, independiente de la tajada. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo queda el chico que estaba en la portería? ¿Qué te dijo Arnaldo para que empieces a la cancha? ¿Qué decisión tomaste vos? ¿Compartida? ¿Cómo fue, Nelson? Y no, digo, como es bien sabido, yo me tuve que quedar en el banco por la ausencia de 2 arqueros que estaban trabajando conmigo. Se buscó otra alternativa para que se pueda quedar en el banco y no se encontró, Arturo. En ningún momento esto fue con intención. Después me pidieron para que yo me pueda, si había esa posibilidad que yo me quede en el banco, y después hablamos con el profe Sarabia y él me dijo que sí me podía quedar. Y yo le dije si él me autorizaba que no iba a tener problema, y también así lo decidieron los directivos. El tema de Mariano Freitas, nosotros es un chico bastante bueno, que estaba esperando su oportunidad en los 5 goles que recibió él. Yo vio que él no tuvo responsabilidad en ninguno de los goles. Después de los 40 minutos me llamó el profe Arnaldo Espino, yo estaba calentando con los demás jugadores del banco para que yo pueda entrar a jugar los últimos minutos. Llamó para decirte después, Nelson, vas a marcar un récord en la historia del fútbol paraguayo, que a los 49 años estuviste en la portería, o por qué si el resultado ya estaba puesto. En ningún momento nosotros hablamos del récord de Arturo. Él me llamó, me dijo para que entre, y yo acepté porque en ese momento yo era jugador y él era la cabeza del grupo, y justamente por eso entré, Arturo. ¿Y cómo quedó el chico? Después llegaste a hablar con él, sintió mucho, apenado. No, creo que no. Nosotros hablamos hoy justamente del tema. Él está bien, ya trabajamos nuevamente hoy. Él el arquero, yo como su preparador de arquero, y lo mío ya terminó ahí, Arturo. ¿Y te llamaron del exterior o no? Y una radio de Colombia, o sea, digamos que hoy me iban a llamar, pero acá a nivel local de todos lados, Arturo. No, por eso es lógico, es razonable, por eso fue lo de Colombia, por el tema de cómo un arquero sigue a los 49 años. ¿Y vos tenés? Sí, Arturo, hoy justamente de la radio de RCN, o sea, me dijo si podíamos hablar, y yo le dije que sí, que no había problema. Claro, le tenés que explicar también en situaciones de emergencia como el COVID. Sí, ese es bien sabido, Arturo. Nosotros tuvimos muchísimos infectados y no pudimos acceder a que se suspenda el partido, y tampoco los directivos
quisieron que el equipo quede sin un arquero suplente, por eso justamente me animé yo. Pero continúa Fleita en la portería. Y eso ya no sé, Arturo, porque se estaba viendo la posibilidad de tener otro arquero. Los otros arqueros creo que se acoplan recién entre el jueves y el viernes, y se estaba viendo la posibilidad de tener otro arquero para esta semana, y después ya va a decidir si juega el que viene o se sigue jugando Mariano Fleita. Y si te dice Nelson, andate a igualar, ¿qué haces? Sí, Arturo, lo mío era para salvar esta pero no me respondes eso. Si te dice ya terminó ahí, pero uno nunca sabe. ¿Quién iba a pensar que yo iba a jugar otra vez a los 49 años a mi edad a nivel profesional? ¿Y si te proponen quedarte en la portería, Nelson Bernal, para el partido que viene? Y hay que ser realista, todo. Hay que ser realista. Los años no pasan en vano. Creo que hay Alfredo te puede explicar fácilmente eso también. Creo que lo mío fue por caso especial nada más, Arturo. Yo creo que esta semana se acopla ahora otro arquero, y los otros arqueros infectados ya también van a estar a disposición del cuerpo técnico. ¿Y quién es que se acopla esta semana? Estamos hablando de la incorporación de un jugador que tendrá que registrar su pase. El otro arquero, se estaba viendo la incorporación de otro arquero. Nombre no sé, Arturo, nombre no sé, este 26 de febrero se cierra el libro de pase. En principio el profe quería luego 4 arqueros dentro del plantel por cualquier eventualidad. No se pudo lograr, se estaba viendo la posibilidad, y ahora más que nunca creo que se va a tener 4 arqueros en el plantel, Arturo. Bueno, está bien, pero van a incorporar uno más. Y así es, Arturo. En principio un arquero más para que el 12 de octubre tenga 4 arqueros disponibles. Chao, gracias Nelson por tu tiempo, muy amable, gracias. No, gracias a vos, Arturo, y cuando guste. Gracias, Nelson Bernal. Sí, no te voy a negar, ayer me quedé muy triste, porque justamente con lo que decís, nosotros buscamos crecer, buscamos que nuestro fútbol cada vez sea más visto por otros países. Pero ayer me quedé muy triste con lo que aconteció, con el cambio del arquero. Yo creo que ayer sí vimos una mala imagen en ese aspecto. ¿El cambio de arquero de Bernal? Sí, así mismo, una mala imagen en ese aspecto. ¿A vos no te gustó que Nelson Bernal haya ingresado en el equipo del 12 de octubre? No, dejamos una mala imagen para todos dejamos una mala imagen. No tengo nada en contra de Nelson fue mi compañero de fútbol, pero no debió haberse prestado para esas cosas. Para eso están los jugadores juveniles que podían haber estado, es mi manera de pensar, pero no podemos dar nosotros una mala imagen en ese aspecto, realizando un cambio, faltando 2-3 minutos, entrando el jugador arquero para jugar, ¿verdad? Bueno, ¿vos estás de acuerdo con lo que dijo Florentín? No, yo no estoy de acuerdo, y me sorprende que se haya metido en casa ajena también Gustavo Florentín. Respeto su punto de vista, pero el partido ya estaba 5-0, era una forma de, entre comillas, por lo menos que el partido tenga algún punto resaltante para 12 de octubre, porque marca historia, nos guste o no nos guste, será el jugador por mucho tiempo probablemente que tenga la mayor edad en el fútbol de primera división. Hasta que aparezca un equipo más Caxiay y ponga a uno más viejo. Pero pasa lo siguiente, el tema del ser Caxiay o no se da por una situación de emergencia, no es que 12 de octubre... Víctor, 12 de octubre no tiene un arquero juvenil. No tiene, por eso y bueno, entonces, tiene solo 3 arqueros. Si vos no tenés no tiene plantel alternativo, si vos no tenés nada. un tercer arquero o un cuarto arquero, ¿qué querés en primera división? Es la pregunta que yo me hago. Por eso ¿Qué querés en primera división? No se puede dejar pasar por alto la situación. Si vos no podés pintar tu cancha, ¿qué querés en primera división? Y vos sabés que está teniendo reincidencias. O sea, está teniendo ese tipo de capítulos donde vos decís, es preocupante de repente porque no es... Acá pues tenemos que todos, me parece, todos
todos cuidar el producto del fútbol paraguayo. Y eso vendemos. Y por eso. Eso vendemos. No está bien. Pero Es más, yo entiendo que es una situación de No es para volverse emergencia. loco. En todos lados están hablando del fútbol paraguayo gracias a esa situación. No por logro deportivo Sí, lastimosamente. pero al saber en el todos lados trasfondo. salen. En todos lados somos el hazme reír. No, pero al saber el trasfondo no está bien. particular, no, por eso me extraña que Florentín haya salido a hablar de esa manera como Es diciendo... más, ya era mucho luego ya era mucho tenerlo ahí, digo, ya era un hecho, ¿verdad? ¿Para qué otra vez después, digo, no sé, bueno, para el récord? Ahora, si el compañía, chico se pero lesionaba, le pasaba. Ahora, entonces, si para vos Bernal tiene condiciones, en el segundo gol que le hicieron al pobre Fleita, y sacarlo ya. No, ahí se ha armado un escándalo según lo que están diciendo. Sí, pero si lo pone porque está para jugar, entonces ponerlo para que Jugó juegue. 5 minutos, era para romper el récord. Yo no estoy de El acuerdo. partido ya estaba 5-0. Yo no estoy de acuerdo que se rompa el récord. Vos podés romper el récord si vos venís jugando. Vos no tenés una continuidad. Sos suplente, pero estás. Practicás todo el día. No podés. Tenés que yo, ser preparador de arquero, lo agarro a Fleita. ¿Viste la tapada que hice yo? Y a vos te hicieron 5 goles. ¿Cómo se siente el chico? Un segundo, Ricardo. ¿Cómo te va, Lito? Bien, buenas tardes. ¿Cómo anda Lito Duarte? Espectacular, contento, feliz. Más, decí todo lo que tenés que decir ya. Y bueno, el departamento, la familia, los vecinos, acá en el interior así es. Cuando empatamos a un equipo grande parece que salimos campeón. Y no es la primera vez que te ocurre, Lito Duarte, el festejo así. Así mismo, Arturo. Emocionante. Qué felicidad te da el fútbol, Y bueno, a veces estas cosas le da al fútbol y bueno, hay que disfrutarlo. Nosotros estamos disfrutando muchísimo. Acá la gente del interior, ¿verdad? Está viendo bien que Cerro está ganando otra vez 2-0. Y bueno, nos liquidó el partido y nos tocó a nosotros meter 2 goles y le empatamos sobre la hora. Guaireña para el empate, al bolo vino el centro, el empate, golpe de cabeza, gol, 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 golito, gol. Listo, Duarte de cabeza, los fantasmas en la olla, recordando lo que fue el 2-2, también de los mismos protagonistas cuando ganaba 0-2-0, y ahora empata Guaireña 2-2, empata Guaireña la cara de Chique, listo, Duarte, 2-2 en la olla. El centro fue bueno, porque la empieza Alex Cáceres de buena forma. Albornoz con el centro buscándolo a Duarte, que cabecea, que se anticipa al central y al arquero, pone la cabeza, le da el empate. Igual fórmula que la vez pasada en el apertura en cancha de Cerro, 2-0, 2-2. Bueno, lo volvió a empatar Guaireña. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. General Tijera en Villarrica, el 1-1, ¿están listo? Sí, Arturo, ahí, como se dice, lo estamos disfrutando bastante, pero a nosotros no nos conviene el empate también, el tema del promedio. Estamos trabajando día a día con los compañeros, cuerpo técnico, pero nos falta la victoria para poder arrancar el campeonato también como lo están haciendo los otros equipos. Pero según lo vea, vos estás perdiendo 2-0 y terminás 2-2 y se van arriba por la victoria, enhorabuena el empate y lo emotivo que crea y la confianza que transmite el empate. Sí, ahora esta cosa, por ejemplo, nos da confianza para trabajar más tranquilo. Este miércoles tenemos otra final contra Libertad, sabiendo de que Libertad tiene un plantel de la gran. Y bueno, nosotros tenemos también lo nuestro para poder enfrentarle a Libertad. Y bueno, ahora viene el miércoles, pero más que satisfecho con tu destino, son goles inolvidables para vos. Sí, Arturo, todavía ni me dormí, no tengo todavía sueño de poder convertir otra vez más en la olla, ¿verdad? Sabiendo que la olla es uno de los estadios más lindos de Sudamérica, así es que lo estoy disfrutando bastante con la familia, acá con mis hijos. Bueno, que lo disfrute, gracias Lito, muy amable, gracias Lito. Gracias, Arturo. Gracias, Lito Duarte. Ahora va la pregunta en la mesa, ¿están concentrados? Tengo después para emblemático acotar jugador. cosas de lo que pasó en la reunión
El sábado. Sábado fue la reunión de urgencia. Sábado de presidente, sí, a las siesta. Las 3 de la Hago tarde. la pregunta y después a Ricardo. Sí, claro. Habló Bernal de un arquero. Sí. Van a responder con seguridad. Sí. Pregunta por $1.000.000. ¿Te acordás? ¿Vos te acordás, Ricardo? Sí. ¿De tu Es año? un... Sí. Y vos que sos fronterizo tenés que saber. Sí. Sí, ¿sabés de qué hablo? No. ¿Y vos? No, no. ¿Y vos? No. La puta. Qué raro, ¿eh? El programa se va a llamar no sé, no. Y no. Que tú sí seas. Te voy a decir las dos opciones que tiene Y tú 12 de no. octubre para el arquero. ¿Cuánto? Dos arqueros figuran. Yo tengo uno, pero no, por supuesto no lo voy a Y si vos sí ya sé, yo digo y vos me decís sí o no, ¿sí? Así no pierde el encanto. Pues. No, yo te iba a pasar por mensaje, a ver si es el mismo. No, pues yo creo en lo que vos ponés. No, pero por ahí tengo otro y vos tenés otro, entonces... Yo te puedo preguntar cuánto tenés para la perdeta. No, ahora no tengo nada. Ya sé que no tenemos más. Pues comenzamos. Ahí le tiré yo. ¿Alguna pista para...? Había un señor que tenía un listado de la gente que colaboraba con él. Y él era un soñador, poeta. Soñador. Poeta, soñador. Sí, bohemio, ¿verdad? Bohemio, muy buen tipo. Y tenía un listado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Así iba cada uno a echarle. ¿Qué estoy inventando yo? No. Y después va lo de Pancho, por ejemplo. Pancho le dan los lunes. Y después llegó el domingo, pero divino, un personaje extraordinario. Soñador, poeta, lírico. Va lo de Pancho. Vendé por Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlas en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En la Paraguaya Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes, con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 437.000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Knockout base acuosa sin olor y eficaz para eliminar todo tipo de insectos. En sus presentaciones, voladores, matatodo y voladores con citronela. Único en el país con acción repelente. Knockout base acuosa, con la garantía de calidad base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Vamos entonces. ¿Vos estás concentrado, Víctor? Sí. No, bien, digo porque estabas tuiteando. Pues. Sí, ahora ya estoy Por eso 100%. no te estoy diciendo. ¿Vos? Sí, siempre listo. Voy a Scout, Arturo, ¿cómo le voy a preguntar? Siempre listo. Gracias que no viene vestido Sí, de Scout. ¿Cómo no, Rey? Qué rápido. El último Boy Scout. ¿Por qué, Piole? ¿Vos sabés lo que él hace? Le Al hace anticipo, bullying. anticipo. Lo que hace Ricardo es bullying. No tengas No, embore, ok. será. Bueno, vamos. Comenzando. Hay dos opciones de arquero. Víctor Villalba. ¿Alguna pista? Responda Para con ver. seguridad. Yo no soy Para precisamente imaginar. que te pueda dar pistas. Yo no. Pero es paraguayo por lo menos. Los dos. Ah, Uno no. no. El que te pasé no, ¿verdad? No, creo que no. No, parece que no. No, creo que no. No. Y mandarle una a Gerardo y preguntarle en privado. Gerardo, ahí te va a preguntar en privado si es paraguayo o no. Alfredo, Ni idea. ¿cómo un tipo como vos, panelista, va a decir ni idea vos? Hilario Navarro. No sé, te estoy Estaba tirando. jugando en Resistencia. ¿Vos? Él estaba jugando el año pasado en Resistencia. Iba a jugar. Por eso. Por la Antonio duda, Franco, por la Hilario duda de Navarro. paraguayo argentino no puede ser Osvaldo Cabral. Le decimos. En el ojo. En el Sí, ojo. porque dudaron, por eso porque siempre está esa duda de si él es paraguayo o no. Él es Osvaldo Cabral. argentino. ¿Y el otro? Argentino. ¿Y el otro? Cabral. Hay dos. El otro sí es paraguayo. La mala es a Osvaldo Cabral. El otro, hay dos opciones. Esto es oficial. Sí. Lo que yo estoy diciendo es oficial. En 12 de octubre hay dos probabilidades de arquero. ¿Qué es lo que vos me miras? Que yo estoy inventando, Pío Pancho. No, Arturo. Digo oficial porque ustedes, vos me entendés, Ricardo. Va a revisar el No. Va a dudar si es cierto o no es cierto. Entonces yo te voy a dar, espera, Alfredo, te voy a dar tiempo hasta Navidad, Nochebuena, a ver si yo miento. Porque lo que te digo es oficial. 2 de octubre va en busca de uno de los dos, no los dos. Claro. Y hay dos opciones. En su momento te van a decir sí, efectivamente hubo dos opciones. Okay. Uno ya lo dijo Víctor Villalba. Cabral. Osvaldo Cabral, ¿dónde estuvo Cabral? Él estaba en River el año pasado. ¿Y de ahí qué pasó? Ya dejó el... Y ahora no está. No. Dejó River. Pero estuvo hasta. No recuerdo si el clausura estaba, pero en el apertura sí, fue suplente. Opción, porque vos podés poner en Twitter la opción. Ya vamos por el segundo.
Alfredo. No, ni idea. Cuarto arquero, imagínate. No, cuarto no, a la arquero puta, no. contratar. ¿Por qué, sobre- tío, me trata? Va a jugar el viernes. El que se ha contratado probablemente juegue el viernes. ¿Cómo sabe? Y porque los otros todavía no van a ¿Y estar. cómo sabes si vos cómo está Cabral? Ah, sí. Pero por eso lo pongo a Bernal. No, pero Fleita la vez pasada estuvo. No, Bernal no va a poder jugar. No, Bernal ya dijo que fue lo último, que él ya está. No tengo. Y ahí te da más cuenta que fue Cassiani lo que pasó. No, ya está, Es ya bueno, cumplió sos el récord. Acá me escribe un oyente y me dice, es ridículo lo que está diciendo porque Colombia hizo en un mundial con Mondragón. Mondragón seguía jugando al fútbol. Mondragón no colgó Sí, los sí. guantes 16 años para volver en un mundial. Pero también el homenaje lo hicieron en los últimos minutos. pero ya, jugaba. claro. Perdón, pero Juan Aguilar ya está en el 12. Juan Aguilar sí jugó la vez pasada, ingresó en el Jugó. segundo tiempo. No, por eso le pongo a José Solís. Me extraña de vos, José sí jugó, no me vaya a marear. Vamos, el segundo. ¿Vos tenés ya? No. Este sí es paraguayo. yo tengo ¿verdad? uno nomás. Paraguayo. ¿Paraguayo ya está retirado o...? Ah, vos me preguntás a mí. No, de la pista nomás, señor. Alfredo Mendoza. Quiñones están en Bolivia. Sí. Tiene que ser alguien que haya quedado libre para. Te voy a decir los dos. el que estaba en Te voy a decir los dos que son opciones y yo me hago cargo. En su momento, si tienen alguna duda, especialmente el de mi izquierda, que sos vos, preguntá. Porque yo ya conozco la historia de ustedes. Preguntá. Y te voy a dar tiempo hasta Nochebuena de 2021. Marco Cardoso. Mauro Cardoso. Perdón. No, Mauro. Marco Cardoso. Yo tengo. ¿O es Mauro? No, Mauro es el arquero que está. arquero que está. Él es el que No, está. no es Roque Cardoso, por si acaso. Ah, puede ser Roque. ¿Dónde está Roque? Y Roque. ¿Roque dónde estaba estaba? en Había jugado. General Díaz sacó clausura, buena sí. pelota, sí. Para mí Roque que Cardoso. debería ser Roque. Le voy a poner Roque Cardoso. Roque Se equivocó Cardoso. la producción externa. Sí, le dio en el apellido. Igual el voy a apellido le- buscar Cardoso, si hay algún- Roque. No me suena ningún Marcos Cardoso, por eso para mí No, que no. es Roque. A mí me da producción externa dos opciones, pues dice Osvaldo Cabral o Marcos Cardoso, dice. Yo no conozco un arquero que se va. Porque Ah, sí, confirmado. Confirmado, Roque. Roque Cardoso. Roque Cardoso. El ex Independiente de Campo Grande. Estuvo en General Díaz, el último torneo. Sí, el Te último doy los torneo. dos candidatos a la portería. Tenemos que buscarlo a uno u otro. Pedro Sarabia, habla Pedro Sarabia. Hay que saber cómo. ¿Cómo lleva el está? tema ¿Cómo del está? fútbol. ¿Cómo está? Pues con total respeto. Sí. Muy bien, ya está. El arquero te iba a decir quién es. Ya está, ya. Terminó todo. Ahí está. Roque, ¿cómo te va? Arturo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, Saludos Roque para Cardoso. usted y a todos los oyentes. ¿Dónde estás atacando vos ahora? Estoy con la gente de General Díaz. Con la gente general. ¿Hay probabilidad de 12 de octubre? Sí, la verdad que ayer hubo un acercamiento con la gente de 12 de octubre, me llamó ayer el presidente y me planteó la idea de ir por allá, ¿verdad? Pero nos llegamos a un acuerdo y aparte estoy ya comprometido con la gente de General Díaz de continuar con ella. Ah, no hubo acuerdo con 12. No. No hubo acuerdo. Gracias, Roque, muy amable. Éxitos, General Díaz. Gracias, Roque, gracias. Gracias. No hubo acuerdo. ¿Y sí? Entonces, ¿ya está el arquero? ¿Quién es? Osvaldo Cabral. Sí, señor. Confirmado, lo dijo el espectador. Cabral es el arquero. Y ya Sí, sabemos señor. los motivos también. Sí. Ahora, siguiendo con el 12, en la reunión que se tuvo el 12, perdón, el sábado. El sábado. Dos presidentes le dijeron a Monjes, ¿verdad? Edgar Monge, sí. Que sea más serio, que no puede hacer lo que estaba haciendo, inclusive por el arquero. Uno de los presidentes fue de Cerro y el otro presidente de Guaraní. Y fíjate el modo de Cassiani que tenemos. Disculpame. Sí. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va? ¿Estás mejor? Sí, estoy mejor. Estoy en un momento, por llamarlo así, especial por el hecho de que apareció algún síntoma y bueno, estamos tomándonos el cuidado necesario. Bueno, mucha fuerza a vos, a toda la familia, Pedro, a toda la familia. Son momentos muy difíciles, así que mucha fuerza, la verdad. ¿Cómo has visto el tema de Bernal, el arquero Fleita, el cambio de Arnaldo, que le dijo a Bernal andate a la portería? ¿Cómo se ve desde afuera? Yo creo que son situaciones muy... no acontece todos los días, de saber que no, al no tener un plantel largo,
porque manifiesto de vuelta, nosotros tenemos hasta el 26 para cerrar el periodo de 35 que exige la APF, entonces no teníamos con quién terminar, en este caso, estando a suplente, y yo personalmente consideré de que él está bien, se lo ve entrenando, y bueno, para que nos dé una mano y no errar en una contratación inmediata que pudo haber sido apresurada en aquel entonces. Bueno, un nuevo arquero están buscando, nos decía Bernal. Nelson. Sí, estamos en diálogo permanente con el doctor Monge, el presidente, tratando de barajar posibilidades. Tenemos 2 arqueros en carpeta y bueno, esperemos que se pueda solucionar lo antes posible. ¿Cabral? Sí, es uno de ellos. ¿Cuándo va a ser presentado Cabral? Y hoy hablé por la mañana con el presidente y esperemos que lo antes posible. ¿Y que queremos hablar con Osvaldo? Que tenemos necesitamos hacer una práctica de fútbol, no completamos con arqueros. Entonces, uno acá de casa monitoreando todo lo que refiere, pero también a sabiendas de que estamos limados en todo sentido, porque los que están con positivos, algunos se integraron y otros de seguro se van a reintegrar el día miércoles a jueves. Sí, Roque, sí, se van a ir reintegrando de acuerdo los jugadores del 12. Roque nos dijo a nosotros que nos fue imposible, que sigue en General Díaz, y como teníamos 2 candidatos, Osvaldo Cabral y Roque Cardoso, creemos que Cabral es el que se suma, Pedro. Sí, por eso te digo, Arturo, es algo que en este momento voy a dar a luz también. Lo de Cabral ya se venía hablando hace un tiempo con él, pero lastimosamente no podía estar con nosotros. Ahora ya sí de manera inmediata. Se va a dar lo de Cabral. Esperemos que sí. Por lo hablado hoy con el presidente, es de que él es el jugador que más fuerza está tomando para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro, y bueno, a cuidarse. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Pedro Sarabia, el técnico. O sea, es Cabral el arquero que viene. ¿Hay alguna duda? No, señor. ¿Alguna palabra? Totalmente confirmado. No, yo no. No digo nada. ¿Y por qué? ¿Cómo vienen? ¿Quién? Bueno, listo, lo voy contigo. Erimark presenta Febrero Mes Toyota, todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga Supra 95 al precio 93 octanos. Jugá de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotones, Percol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Gerard, uno antes y otro después, sí, chao resaca. Vuelta a clases con Electroban, las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases. Mesa de oficina, masilla giratoria ABA, en cuotas de tan solo 83.000 guaraníes. Visítanos en una de nuestras 32 sucursales o ingresa a electroban.com.py. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, realizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Menta Vic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Menta Vic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, y para terminar lo del 12, Sí, en un partido puso una camioneta que fungió, se dice, ¿no? De ambulancia y no era ambulancia. Cuando abrieron la camioneta no había nada dentro. Terrible. Y fue advertido. ¿Y sabe Blustein? A mí la persona que me pasa el dato me dice llamarle a Michel, que te confirme. A Michel Sánchez. ¿Y qué dice Michel? No sé si quiere llamarle. No sé si no se hablar. hace eso. No sé. Tú le tienes que poner toda la seriedad al caso. Eso ya no es ser cachina, eso es ser irresponsable. Porque Tiene imagínate si algo pasaba con algún jugador. Claro. ¿Quién es responsable?
Y en ese caso el club local, del tema de ¿Y la quién es ambulancia. responsable del club local, de la organización del torneo? La APF. Pero volvemos, Pedro. Si vos me decías a mí, yo te ¿Cómo le vas a advertir cuando no puso pero que no una se, ambulancia? pero volvemos otra vez. Si el club es irresponsable, sancionarle. Así nomás el 12 de octubre. Vos me estás mintiendo, Liga sin decir la APF. ¿Cómo va a ser de irresponsabilidad? Es correcto. Y que le sancione. Y ahora se descubrió. No, le va a advertir, dice. Bueno, no le va a tener que sancionar. La próxima poner una camilla. No, menos se mal está que no jugando pasó con nada. la salud del Claro. jugador. Claro, menos mal que no Menos pasó mal nada. que no ese- pasó nada, si no Pero podíamos eso hablar de es una lo que- tragedia por ese una problema es lo que irresponsabilidad. tenemos, esperamos a Fue que pase. sancionado en el club. Fue sí, sancionado. No, está bien. Está correcto. Yo puedo creer en vos. Yo pongo una escalera que está mal acá. Y se construye mal. Y yo subo. No es acá, en cualquier lado ahí enfrente donde te vayas. Y algo vos le vas a decir al constructor, ¿qué carajo lo que hiciste? Puta, se cayó toda esta gente. Sí. Claro. No es a lo mejor culpa del dueño del edificio. Así mismo. Sí. Y entonces, si tiene que ser sancionado 12. Sí, fue sancionado. Y un ejemplo. Si no, ¿cómo va a ser un desastre No, el pero él fútbol? es responsable, Arturo. El 12 de octubre es responsable de lo que hace. El club es responsable de lo que hace. ¿Y el Sí. organizador? Pero si yo subo a un ascensor y me encierro en un ascensor y no funciona, ¿qué culpa tiene la APF o cualquier medio? El club es responsable. Para eso está el reglamento y se hace el reglamento donde justamente se establecen las yo no digo que sea culpable, obligaciones. pero es responsable. El club es responsable. El club local tiene que dotar de ambulancia. club, así como fue dotar de Pero todo. ¿quién es responsable de la organización? La del torneo? APF tiene Claro. que sancionarle la APF porque finalmente la matriz, eso voy. El órgano claro, rector. la A matriz eso es la voy. responsabilidad. A eso voy. No digo que la APF tiene que ver si Estoy tiene de acuerdo con ambulancia o vos. no. La APF es la que rige el fútbol acá. Correcto. Y una situación como esta no puede pasar inadvertida. Correcto. Eso es lo que no me queda claro, es que ya ocurrió eso hace mucho o ahora en este torneo. No sé yo eso. Pero hubo sanción. Hubo En síntesis, sanción. hubo Hubo sanción. Está correcto. Y está bien, los de octubre tienen que pagar la consecuencia. Y yo Sí, la APF claro. tengo que advertirle, la próxima vez te saco los puntos. Algo así. Algo. No, es que El torneo correcto lo que pasado, dice Alfredo. el torneo pasado. Algo. Yo estoy con Alfredo. La APF tiene que ser rigurosa porque el torneo es la APF. Sí. Totalmente de acuerdo con vos. La responsabilidad recae en la APF como matriz. Sí. Porque sí. es la organizadora. Así mismo. Totalmente con Alfredo. Sí. La APF tiene que ser la responsable en ese sentido. Pero la irresponsabilidad es del club. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Así mismo. Correctísimo. Álamos, porque si fines Álamos distribuye representa frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como nos espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retar, hace que la magia dure más. Control Feel Might Feel. Las demolizadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Ven a conocerlo en Fapasisa, Casa Matriz, Unión Artigas 1840, Steel Shop, Mariscal López 2336 y Loma Puta, Ruta Traschaco, Casi Máximo Lugo, Steel, tu socio en Barete. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Irubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante, chía, yerba mate Irubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Sí, Luqueño. Sí, ahora se subió también el audio bar de Guaraní Olimpia. Revisión de posible tarjeta roja. Son 2 en esta oportunidad. Vos tenés este ya viejo. ¿Cuál? La reunión del comunicado de ahora la para de fútbol tras una reunión de urgencia con los 10 presidentes de nuevo ya. Es el de ayer. Que con ellos la APF volverá a centralizar todo el sistema de control. Ese viejo. Del sábado. Es el comunicado del sábado. Bueno, ¿y qué tiene Cabral? Supuesto, vamos a dejar ahí nomás. Supuesto. Está con la situación sanitaria también. Entonces es muy difícil. Osvaldo Cabral estaba entrenando con el 2 de mayo y me pasan la información que también estaba con el tema sanitario. ¿Y qué hubo de posible penal River Luqueño? La mano. La que mano. protestó Luqueño. Mano de Primer Marco, tiempo. el codo, rozo en el codo de Marcos Acosta Rojas tras peinada de Edgar el Pájaro Benítez. Bueno, vamos ahora primero con la tarjeta del bar de
Guaraní Olimpia, expulsión a Milton Maciel, árbitro Díaz de Vivar, en el bar Arnaldo Samaniego. Buena entrada, posible falta. Número 28, le pisa el pie. Cruzat. Sí, ya. 20. Cuidado. La 20. forma Le pisa el pie. encima del 20. tobillo. Quiero ver, dame velocidad Adelante, normal. adelante. Sí. La fuerza. Segunda vez, quiero que te calmes, Tenés otro ángulo. Quiero, para allá hice mostrar, lo mismo, aparte de quiero eso. que te calmes. Mario, ¿cómo dice la No jugada? voy a estar de acuerdo contigo. Yo no vengo a estar de acuerdo contigo acá. En todo Vas a tener que momento, calmarte, pero si igual voy a hablar jugador bien. de Guaraní A mí te estoy hablando bien a vos. En el tobillo, vámonos. Ok, Julio. Para mí no intenta sacar Sí, lo van a ver. el pie. Yo veo que le pisa Con los tapones. con los tapones, Una intensidad alta para mí. media alta. Sí. Sí, lo Con van todo a el ver. cuerpo. Eso justamente La fuerza te del iba a decir, cuerpo. Con toda la, sí. En ningún momento él Después de intenta que sí sacar. puede. Él dejó para mí el pie. 30 segundos. Él dejó Correcto. para mí el pie ahí. Esperamos un rato ahí, perdón. ¿Qué tal vamos, cabina? Acá estamos. Llámale. Mario, Llámale. Sí, está más. vamos a mostrarle la imagen. Escucho. Te digo, esas dos imágenes. Mario, Juego brusco grave. Posible ¿Quiere más juego. tiempo? te recomiendo un overview Zócalo review 10, Zócalo 10. por Ok. posible juego brusco grave. Pablo. Acá está Mario, Don está Ide, conmigo. punto de contacto, intensidad. Ahí deja. Mario, Dame. el punto de contacto es encima del tobillo. Sí. Uf. Ahí el Sí, punto de correcto. contacto. El jugador Sí. en ningún momento trata de sacar el pie. Bien. Ahí Para te mí, muestro cómo está. Pega con los tacos en Sí, la canilla. los tapones Mira que revise. encima. Sí. Ahora Pega con los- ahí te Hacemos muestro un looping de looping. eso. Que pase. Dale, hacemos un looping. Muestra close-up. Vamos, hacemos un looping de eso. Deja que pase Close, la jugada. close-up también tengo, Mario. Sí, Close-up. dame una imagen más quiero. La close-up, ok. Oh, número 20, cambio Número la tarjeta, 20. la tarjeta roja. Por juego brusco grave. Le pisa encima de la canilla con la Tiempo taquilla. real. ¿Ok? Correcto, Número 20. Mario. Tiempo real. Número 20 aquí, por favor. Ese tipo Entra, de... Mario. María no va. Qué rápido se dejó llevar por las indicaciones del VAR. Y para Sí, mí él dijo, "Uf", cuando para ve mí la- que ve cosas que yo por lo menos no veo, el tema de que le deja el pie que nunca quitó sacar y que Pero están nerviosos, están en el bar nerviosos, están con discordia. Porque y- quieren imponer ellos. la forma de hablar. aclaramos, la primera discusión es Díaz de Vivar con un jugador que le Sí. está reclamando. Ah, Cosa que yo se no escucha vengo a todo estar el en- audio. No me habla así, no vengo a estar de acuerdo No vengo a estar de contigo, acuerdo acá, contigo, le le dice. dice. Pero ese fue una discusión aparte. Pero, Esa es la forma pero imperativa. ahora más lo condenó a Mario Díaz de Vivar. Le pone los tacos sobre la canilla, dicen. Con todo el Yo cuerpo, la verdad déjale no entiendo bien. lo que habla, Sí, pero pero no hay totalmente sin intención. Es una fracción de segundo a ver, en el que cae el pie. Hace rato lo escuché a un oyente que decía, pero si dijeron que no, hay que especificar bien, hay que clarificar bien. La de Bangioni para mí debió ser penal y para acá, creo la mayoría de la, menos para Víctor lo dijiste vos que no. Fabián tampoco. Y Fabián también. Bueno, pero sí era falta. Esta es falta, pero no para roja. No, Es lo para que acá lo que se amarilla. discute es la roja. ¿Por qué para mí no debió ser roja? Porque yo no veo un movimiento adicional. Yo no veo este movimiento claro que que uno no le hace y hace. que pone el pie Además, Pero el chicos, VAR que sobre dice, con un movimiento entra- adicional. juego brusco intensidad grave, media, juego media alta, y ¿verdad? intensidad. Francisco, pero si fuera falta entonces tiene que ser falta el de libertad. Sí, Y eso, claro, o ninguna de las dos. Claro, Claro, eso es lo que yo digo. Esa Así falta debe de ser falta. referencia es lo que asusta. mantenete en este y te mantenés en Exacto, el otro. así Totalmente. mismo. En este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tu cuota la puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury de Leopard, la motocicleta más equipada del mercado. Leopard Órico Paité. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook e Instagram como Leopard PY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 o 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños.
Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollana 1751, casi Covechac, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Lo otro también, en la jugada, que no es un detalle menor. Otálvaro se lanza, se tira, él no está parado, se estaba barriendo. Y el movimiento, ¿por qué en este caso me quedo con lo que decía Milton? Porque Milton engancha la pelota. Sí. Claro, él quiere él no va con la plancha, él hace un movimiento natural para enganchar la pelota y ahí lo toca. En instante con Alberto Acosta. Regala lo mejor, afeitadora gama más corta, pelo gama, contado, 594.000 guaraníes, compran io.com.py, envío gratis a Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia y uso Fortín República de la Caña. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebollana, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que una super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador, despertar al rojo. Super Espuma. ¿Cómo te va, Juan Alberto? Hola Arturo, ¿todo bien? Vamos a decirlo. Bueno, Juan Alberto Acosta, ayer las palabras de Gustavo Acosta fueron fuertes, un desahogo. ¿Qué opinas vos del arbitraje y lo que pasó con tu jugador Milton? Y lamentable, Arturo, realmente coincido con Gustavo, porque realmente uno se siente impotente. Yo me he retirado en el tiempo, porque de la rabia, ¿verdad? Entonces uno le pone más nervioso estar mirándole ahí a estos árbitros que están manejando de esa forma el fútbol. Y tuve que retirarme. Me retiré por precaución, porque uno dice cosas y hace cosas fuera de lugar. Entonces, para mantener un poco el equilibrio en estos momentos, me tuve que retirarme. Bueno, ¿y te retiraste? Sí. Lamentable realmente lo de Mario Díaz, pero no es la primera vez, Arturo. Varias veces, las veces que me tocó Olimpia con Mario Díaz iba a ser lamentable. Cuando yo he visto las ternas, inclusive lo que iban a manejar ahí en el bar, me agarré por los pocos pelos que tengo, ¿verdad? Y dije, mamá mía, acá tenemos partido difícil y probablemente perdido, dije. Y así mismo, aconteció eso. De hecho que uno dice 3-0, pero no es eso. El tema es que te echan un jugador y en las condiciones de Milton, ¿verdad? Y uno está supeditado realmente, primero, a lo que hayan y cómo hayan tomado los jugadores en ese momento, que por supuesto a todos les puso nervioso, les saca de su casilla, saca del sistema de juego que tienen que hacerlo, y una serie de factores. Mario Díaz sacó la amarilla y lo presionaron desde el bar hasta que saque la roja. Entonces es un contubernio entre todos, se juntaron ahí y lastimosamente ese partido perdimos de esa manera, ¿verdad? Pudimos haber perdido, yo no discuto eso, ¿verdad? Porque Olimpia tiene un gran plantel, pero no de esa forma, Arturo. Ahí es donde no estoy con eso. Compañeros, Juan Alberto Acosta, presidente. Bueno. ¿Y qué piensan hacer, presidente? Porque se van repitiendo fecha tras fecha errores arbitrales que son muy llamativos, que son muy groseros, y que al final del campeonato va a definir el título para uno, el descenso para el otro, la no clasificación para una copa. Realmente se está poniendo peligroso el tema. Muy peligroso, realmente. Nosotros vamos a pedir, por supuesto, la salida de Mario Díaz y creo que estaba Samaniego en el bar, ¿verdad? Sí. Él es encargado, ¿verdad? Imagínate, un árbitro que te cobra 1 metro fuera del área penal y sigue como si nada. Entonces, no sé qué poder tiene ahí para que este señor pueda continuar, porque no solamente eso que te nombré recién tuvo ese problema, sino con innumerables partidos con horrores. Entonces, ¿cómo que esto continúa? Y Mario Díaz, ¿por qué continúa?
cuántas equivocaciones, la forma como viene arbitrando, y como si nada, el siguiente partido está arbitrando. Entonces lo que nosotros vamos a solicitar un castigo ejemplar, y si esto no sucede, por supuesto retirar la confianza también al departamento de árbitro, ¿verdad? Pero no va a ser la primera vez que le va a retirar en caso que confianza del departamento. No, Guaraní va a ser la primera vez. ¿La primera vez? Vamos a darle más oportunidades. De nuestra parte, Guaraní, vamos a darle más oportunidades. No hay problema, pero esto ya realmente nos sacó totalmente de quicio y ya. Y se va a ir empeorando. Yo sé que van a venir encima nuestro, porque hay un grupo ahí, árbitros que están armando, no sé qué nombre ponerlo, ¿verdad? Pero sí que se están armando para manejar este fútbol de la forma como lo están haciendo. Entonces, van a estar en contra nuestra, pero lo mismo nosotros vamos a ir elevando nuestra voz de protesta de esta manera, porque uno se siente impotente, y peor que esto no puede ser. Entonces vamos a ir siguiendo por nota, vamos a ir presionando a través de las notas para que realmente se cumpla como tienen que cumplirse los castigos para esta clase de, no digo los muy profesionales, porque no sé cómo llamarlo. No, quisiera llamarlo de una manera como tengo en la mente, pero sé bien que eso después tengo represalia inclusive hasta judicial, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo y vamos a hacer la nota como corresponde, así que salgan de una vez por todos estos árbitros que están manejando así de esta manera al fútbol. Y si no se hace, bueno, listo, pero que no sea un castigo de una o dos fechas. Bueno, le castigaron, y es como si nada está volviendo a hacer los mismos casos de lo que sucedió anteriormente. ¿Vos decís como una amenaza, advertencia, o vas a efectivizar lo que estás diciendo? Mañana vamos a presentar la nota. ¿Qué dice la nota? Y ahí el asesor jurídico va a presentar. No, pero podrá presentar, pero tú, Juan Alberto, te tuvo que haber dicho a vos como presidente de Guaraní, ¿cuál va a ser la literatura del texto? ¿Qué va a decir la nota? La salida de estos árbitros, ¿verdad? Del fútbol, no sé si el departamento árbitro o como profesional, no se lo lleva a intermedia, va a seguir ocasionando daño, no sé, ¿verdad? Pero que nos arbitre más en los partidos de primera. Samaniego, VAR y Mario Díaz de Ibar. Así mismo. La nota va a ser... Si no, eso no, se vuelve otra vez con la suspensión de 1, 2 o 3 fechas. También vamos a retirar nuestra confianza hacia el director del departamento de árbitros. De momento, la desconfianza es contra estos árbitros, no contra Elizondo. Y es que si nos pone mano dura como tiene que ser. ¿Cuánto tiempo venimos playándonos, Arturo? Yo vengo diciendo lo que sucede, no en forma de playeo, pero digo, inclusive aun cuando se gana, digo. Pero no se toma la medida. Entonces, este señor, no sé si le queda muy grande o hay un grupo muy fuerte que no puede controlar. El tema es investigar un poco esto también. Y bueno, que... presidente, que no sigan arbitrando en primera división, no solamente los partidos de Guaraní, que sean desprogramados en primera división. De primera división. Yo creo que varios clubes, salvo excepciones, ¿verdad? Varios clubes van a estar de acuerdo conmigo, con relación a estos árbitros. ¿Y cuál es la excepción para ustedes de los clubes? No, de acuerdo a lo que nos vamos a presentar, es que no estoy yo solamente lamentándome ahora, no sé con quién estoy hablando. Ricardo, no sé con quién, no soy solo yo ahora en este momento que me estoy lamentando. Ustedes están escuchando cada fin de semana casos, pero terribles, ¿verdad? Sí. Presidente, cuando tuvieron la reunión el sábado, ¿no llegaron a tocar tema arbitraje? ¿No aprovecharon para tocar tema arbitraje? No se tocó porque se tocó por el tema de que estaba sucediendo el tema del COVID. Y nada más que eso. Correcto. Pero con sus pares, con algunos de sus pares, como dice, hay algunos que no. Ya hablaron sobre el tema arbitraje, ¿no van a pedir una reunión con Horacio Elizondo, con el señor Silva? Para que se sigan nuestra cara, van así con los datos técnicos, que la mano tenía que hacer 10 centímetros más, que el otro tenía que no solamente
al sacar la pelota tenía que saltar. Mira que el colombiano que no es la primera vez, siempre está entrando de esa manera, como para perjudicar al compañero, entró de esa manera, para perjudicar a Milton. Otálvaro. Otálvaro. Y fue una disputa de pelota, ¿verdad? Pero ustedes miren la tienda cómo iba metiendo. Entonces, o el pie, perdón. Entonces, fue una disputa de pelota que, bueno, amarilla. Démosle ese lugar al ladito para decir, la amarilla, pero que le obliguen a sacar la roja cuando una fecha antes él estaba diciendo que no era falta de ese tipo de jugada. Es lamentable. ¿Da para la especulación, presidente? Para todo, no solamente especulación. Definitivamente Guaraní le retira, o sea, quiere que lo saquen del arbitraje de primera división. Pero, no sé, también, yo creo que ustedes, los periodistas, cuando hacen comentarios, imagínense y toquen estos temas. ¿Cuántos dolores tuvo Samaniego de hace años que viene teniendo? Y de lo que nombré hace rato, de cobrar un metro, no sé, que fuera el área, el penal y una serie de cosas. ¿Cómo sigue este señor ahí, o metiéndose en el bar, o como árbitro, o como cuarto árbitro, lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo sigue? Y ustedes no se explican, ustedes no hacen también ese comentario. Cuando ustedes también están comentando todos los horrores que sucedieron, ¿verdad? Corresponde a los clubes presentar la nota pero creo que ustedes también como periodistas y como programa deportivo, los comentarios cuando se hace, yo lo escucho cuando vienen comentando de hace años de situaciones que tuvo este señor. Pero, no sé, vos me está diciendo, Guaraní le va a sacar la confianza a mí, Guaraní va a presentar, vamos presentando como el llanero solitario, vamos presentando, no hay problema, no vamos a tener la ayuda de la prensa, no vamos a tener la ayuda de los otros clubes, perfecto, pero nosotros vamos a presentar. Pero ¿por qué así ayuda de la prensa? Si Guaraní sienta una posición, no necesita ayuda de la prensa. Nosotros ya dimos nuestra opinión también referente al arbitraje Juan Alberto. Sol América presentó la nota contra José Méndez y Derlis López. Ahora ustedes lo van a hacer, va a ser el segundo club menos de una semana. Pero Arturo, a vos te escucha todo un país, a los otros medios también, pero este equipo de comentarios, si nosotros queremos corregir, si nosotros queremos llevar adelante y realmente limpiar esto y para que nuestro fútbol después, cuando nos vayamos al exterior, sea competitivo, una serie de cosas, creo que entre todos tenemos que pero ayudar. Nosotros no apañamos el arbitraje que es deficiente con Alberto. Sí, pero de repente yo escucho, en tu caso no escuché, ¿verdad? Pero hay de repente que escucho comentarios como si fuera que se minimizan cosas que no sucedió, especialmente cuando sucede con un equipo, ¿verdad? Con un club. Entonces, todos esos detalles, si uno quiere ser más vivo que el otro porque tiene la primicia, porque eso entra, cala hondo en la gente y llega a la gente, pero entonces nosotros le estamos haciendo un mal a nuestro fútbol. Bueno, Juan Alberto, esa es la posición de Guaraní, totalmente, y disculpadme que mezclen las cosas, pero no podemos dejar de preguntarte, ¿cuándo viajan a Bolivia? Mañana. Mañana, ¿a qué hora viajan? Mañana a la tarde, creo que salen a las 5 de la tarde, Arturo. Bueno, los que no viajan por el tema COVID, ¿son cuántos? Y la lista, creo que hoy estaban sacando. Todavía no me comuniqué con ellos, Arturo, pero uno solo, el tema del arquero Oseña, creo que es. Y bueno, seguiremos. No quiero que me tome, no quiero, Arturo, que me tome, yo también un poco me tengo que descargar. Creo que lo hago con todo el respeto, ¿verdad? Pero totalmente, nadie dice lo contrario con Alberto, nadie. Sí, no quiero que me tomen nada mal. No. Es un desahogo a lo que vos considerás una tremenda injusticia. Sí, señor, así mismo. Chao, Juan Alberto, gracias, muy amable. Chao, Arturo. Chao, Juan Alberto Acosta. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar S.R. Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casas Centrales, Sevillana, Casi Reyes de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar S.R.L.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera, Parque de San Francisco Caguazú, de la loteadora inmobiliaria sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica y calles totalmente pedradas. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Babuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrí las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. San Cristóbal, materiales de construcción en general, alquiler de contenedores y maquinarias para obras. Estamos sobre Subellala, casi La Victoria, y ahora con nueva sucursal. San Lorenzo, Ñembú, Manuel Ortiz Guerrero, Exparada de la línea 45. Síguenos en Facebook e Instagram. Comunicate al 0984-100-326. Depósito de materiales a San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo siempre con la mejor carne 100% chequeña. Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Con la corredora de seguros de Bancop, podés adquirir la póliza más conveniente pagando hasta en 12 cuotas sin intereses y ahorrando hasta 10% más. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Escucha todo. Contigo, Luis. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, Ello Pushpe Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó a Paraguay el smartphone con una cámara épica, videos en calidad 8K y una batería que dura todo el día. Sumate a la experiencia épica del Samsung Galaxy S21 Series. Para más información ingresa a samsung.com/py. Sumate a Galaxy S21 Series que llegó a Paraguay. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, hoy y mañana hasta 50% de descuento en productos seleccionados de solares y repelentes. Válido con todos los medios de pago. Te esperamos en uno de nuestros 347 puntos en todo el país. También desde la app, la web o llamando al delivery 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. 12:41, muy fuerte lo de Juan Alberto Acosta. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros, pago de servicios a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5, media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en redes sociales. Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo, garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambia menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.le, apostala, la pasión de siempre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos horas a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regalamos, regalave MyFlores. Vuelven las clases y Tupi tiene todo lo necesario para que los chicos y los jóvenes arranquen bien equipados. Hasta el miércoles vas a encontrar escritorios, sillas, notebooks, tablets, mochilas y mucho más con descuentos especiales. Te esperamos de 7:30 a 18 horas y también puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Mañana viaja a Guaraní. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 613-351-350 al 51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. 1.500 millones en premios, 800 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y 5 Play 5 más una Fiat Toro por número de cartón. Animate a soñar, petición de por Emoy. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Duracell dura más, mucho más. En Asismet centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Split Costense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Costense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tecuala Cardoso, dos voladores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la boda, leche larga, vida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido a 627-7000 o escríbenos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Arrancó la Summer Sale en Luomo con descuentos hasta el 50%. Aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales. Certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Bueno, fuerte Juan Alberto. Sí, anunció que va a pedir la salida de Díaz de Vivar y Arnaldo Samaniego del fútbol de primera división. Sí, señor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, protección para toda tu familia. Repele especialmente el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. No manchen ni resisten a la transpiración. En sus presentaciones aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Con Panal Seguros puedes acceder a un nuevo seguro de vida a mitad de precio comprando o renovando tu seguro de automóvil. Consulta sobre este beneficio al WhatsApp 0983-200-552. Panal Seguros, sentí la confianza. Erimark presenta Febreromes Toyota, todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este. Zaparones Precol 100% cuero, cascos, careta, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Andares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. Vuelta a clases con Electroban, las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases. Tablet Lenovo Tab M10 en cuota de tan solo 186.000 guaraníes y visitanos en una de nuestras 32 sucursales. O ingresa a electroban.com.py. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organización de la mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata. Empeña, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares de miembros, seguras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. ¿Qué le pusiste en la parrilla el pescado ese vivo? Un pescado vivo pusiste en la parrilla. Un dorado, perdón, me salió del alma. Venías a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque Cesvinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como lo espera y todos estamos saltando de las clásicas excusas referentes a la corta duración. No más excusas, usa Control Retar, hace que la magia dura más. Control, Feel Mike Feel. Unite a la revolución de la limpieza con Karcher. Ven a experimentarlas en el Karcher Center sobre la avenida España 2497, casi Santa Rosa. Karcher, make a difference. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Hierba mate Urubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y ya. Hierba mate Urubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury. Leopard ahora Copaité, contactarnos al WhatsApp 0981 48 49 35. Leopard PY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Monsotel. Reservas al 0673 o 21011. Monsotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas de construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollera 1751 Casi Curuchac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Regala lo mejor, auricular inalámbrico Col que contado 139.000 guaraníes. Compran io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguir los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Caña Fortines, la ganadora del Gran Premio Ranking de Marca 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en decoración, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida España. Y usted ve ya en la paso del viaducto General Santos Sanizar, proyectando juntos. Bueno, y 13. 51. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casas Centrales, Sevillana, casi Arrayados de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casa Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL,
SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia. Sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utoronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río. Rentamac.com.py. Estilogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa del Numerosa Concepción, Estilogar. Pizza te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado. También la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upizza. Seguro que le conviene, Seguros de Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros de Chaco. San Cristóbal, materiales de construcción en general. Alquiler de contenedores y maquinarias para obras. Estamos sobre Subellana, casi La Victoria, y ahora con nueva sucursal San Lorenzo Ñembú. Manuel Ortiz Guerrero, exparadas de la línea 45. Seguinos en Facebook e Instagram. Comunicate al 0984-100-326. Depósitos de materiales a San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia en la casa. Es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. No hay nada más que frustrante que la tecnología obsoleta. Con las tarjetas de crédito Bancopp puedes comprar hasta en 12 cuotas sin intereses y respaldarte con marcas de calidad. Visita la web y entérate de todos los beneficios. Llámanos al 325-5000. Bancopp, un banco con raíces. Y lamentable, Arturo, realmente coincido con Gustavo. Ahora no te dan ganas de analizar nada porque te dan ganas a veces de, cuando pasan estas cosas te dan ganas de esta mierda del fútbol. De esta mierda del fútbol. Uno se siente impotente. Yo me he retirado en el tiempo, porque de la rabia, ¿verdad? Entonces uno le pone más nervioso estar mirándole ahí a estos árbitros que están manejando de esa forma al fútbol. Y tuve que retirarme. Me retiré por precaución, porque uno dice cosas y hace cosas fuera de lugar. Entonces, para mantener un poco el equilibrio en estos momentos, me tuve que retirarme. Lamentable realmente lo de Mario Díaz, pero no es la primera vez, varias veces, las veces que me tocó Olimpia con Mario Díaz iba a ser lamentable. Cuando yo he visto la terna y pues sí es lo que iban a manejar ahí en el bar, me agarré los pocos pelos que tengo, ¿verdad? Y dije, mamá mía, acá tenemos partido difícil y probablemente perdido, dije. Y así mismo, aconteció eso. De hecho que uno dice 3-0, pero no es eso. El tema es que te echan un jugador y en las condiciones de Milton, ¿verdad? Y uno está supeditado realmente, primero, a lo que hayan y cómo hayan tomado los jugadores en ese momento, que por supuesto a todos les puso nervioso, les saca de su casilla, saca del sistema de juego que tienen que hacerlo y una serie de factores. Mario Díaz sacó la amarilla y lo presionaron desde el bar hasta que saque la roja. Entonces es un contubernio entre todos, se juntaron ahí y lastimosamente ese partido perdimos de esa manera, ¿verdad? Nosotros vamos a pedir, por supuesto, la salida de Mario Díaz y creo que estaba Samaniego en el bar, ¿verdad? Él es encargado, ¿verdad? Imagínate, un árbitro que te cobra 1 metro fuera del área penal y sigue como si nada. Entonces, no sé qué poder tiene ahí para que este señor pueda continuar, porque no solamente eso que te nombré recién tuvo ese problema, sino con innumerables partidos con horrores. Entonces, ¿cómo es que esto continúa? Y Mario Díaz Ibar, ¿por qué continúa? ¿Cuántas equivocaciones, la forma como viene arbitrando? Y como si nada, el siguiente partido está arbitrando. Entonces lo que nosotros vamos a solicitar un castigo ejemplar, y si esto no sucede, por supuesto retirar la confianza también al departamento de árbitro, ¿verdad? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre 2, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final.
El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las fiestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo a lo grande. Última hora, lee la verdad. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Presenta Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 36 grados, sensación térmica 40. A 13 días de que se cumpla un año de haberse confirmado el primer caso de coronavirus en Paraguay, el Ministerio de Salud vacunó este lunes a los primeros trabajadores de blanco con la vacuna Sputnik V. Desde la cartera de salud informaron que más dosis serán suministradas en esta jornada en Itauguá, Asunción, Encarnación y Ciudad del Este. La primera mujer vacunada fue la enfermera Miriam Arrúa, encargada del bloque modular del Hospital Nacional de Itauguá, quien trabaja hace 13 años en el centro asistencial. Y en conversación con Radio Monumental, el abogado Federico Legal refirió sobre el acceso a la información pública con respecto a las vacunas contra el coronavirus. A su criterio, deben publicarse los datos de las personas que acceden a las dosis, pero sin aclarar su estado de salud. Hay que tener en cuenta no solamente la circunstancia o el contexto de la pandemia en sí, sino que también tenemos que ir un poco a lo que dice la Constitución. Quisiera traer a colación que el artículo 128 de la Constitución dice que tiene que